cualquier momento, si es durante la exposición, levantan la mano en la aplicación. ¿Okay? Muy bien, entonces empecemos con la artritis séptica. Se escucha bien el audio, ¿no? Sí, doctor. Sí, se escucha. Ya, muy bien. Entonces vamos a compartir pantalla. Muy bien, se ve la pantalla, ¿no? Sí, se ve, doctor. Muy bien, chicos, vamos entonces. Vamos con artritis séptica. Bien, bueno, lo que tienen que saber a manera de introducción es de que en términos generales la artritis séptica es es una urgencia, ¿sí? Es un problema médico que si no se trata de manera rápida, las consecuencias pueden ser muy graves, ¿no? Si estamos frente a una artritis séptica, ¿no? Aguda, y no se corrige, eso puede destruir por completo el cartílago articular, ¿no? En general, cualquier sustancia, digamos así, ¿no? Que esté dentro de la articulación, que no corresponda, ¿no? Que no sea su hábitat natural la articulación, en general va a provocar daño, ¿no? En la articulación, sea que nos encontremos frente a líquido inflamatorio, a sangre dentro de la articulación, peor aún si es pus, ¿no? Si es líquido purulento, como sucede en la artritis séptica, eso puede ser muy perjudicial para la articulación, ¿no? Entonces, hasta el punto de destruirla, ¿no? Inclusive no solamente limitarse el daño al cartílago articular, sino eventualmente comprometer el tejido óseo circundante, ¿no? Donde ya no solamente hablaremos de proceso infeccioso a nivel de la articulación, sino también a nivel del hueso, ¿no? Y eso ya se llama osteomielitis. Entonces es por eso que es importante enfocarse acá sobre todo en el diagnóstico y en los grupos de riesgo, ¿no? O sea, ¿quiénes son las personas que hacen artritis séptica? No es un diagnóstico también, felizmente, no es una cosa realmente frecuente, ¿no? Que se vea muy seguido, pero sí es una cosa que hay que tenerla en mente, por lo que les mencionaba al principio de que puede generar ya una destrucción articular irreversible, ¿no? Que ya supondría simplemente eh, ya tener un lazo articular, ¿no? Una prótesis, para poder solucionar el problema, ¿no? Entonces, ese es un poco, digamos, el calibre o la importancia de estudiar es- esta, esta patología, ¿no? Muy bien. Entonces, viendo el tema de la incidencia, como pueden ver, no es una cosa demasiado frecuente, más o menos de 2 a 6 casos por cada 100.000 habitantes. Grupos de riesgo importante son en realidad no solamente los niños, como dice la diapositiva, sino en realidad los extremos de la vida, ¿no? O sea, tanto los niños como también los adultos mayores tienen mayor riesgo, ¿no? Evidentemente sufrir procesos infecciosos por el tema del sistema inmunológico conocido por ustedes. Ah, en general, al menos en el grupo de edad pediátrica, el diagnóstico es más frecuente en el sexo masculino, fíjense, casi 2 veces más frecuente, vamos a poner por acá el puntero, ¿no? Está 2 veces más frecuente en el sexo masculino, con un pico de incidencia entre los 2 y 3 años, ¿no? Un pico importante de incidencia entre los 2 y los 3 años. Y justamente, ¿no? Relacionando este grupo de riesgo tan importante que se ve en la edad pediátrica, es que aparecen los criterios que les pongo acá hacia el lado derecho de la diapositiva, que son los criterios de Kochar, ¿no? Nos sirven para poder diagnosticar o clasificar una artritis séptica, ¿no? Entonces vamos a ver, y les he puesto por ahí un par de casos clínicos para tratar de diferenciar, ¿no? Es un poco distinto el diagnóstico de una artritis séptica en un niño que en la de un adulto o un adulto mayor o algún individuo que esté dentro del grupo de riesgo, ¿no? Es un poco diferente la manifestación clínica.
Pero para el caso de los niños en edad pediátrica, se utilizan bastante los criterios de Kocher, que los pueden ver acá, ¿no? Clínicamente, ¿cómo va a presentarse ese niño? Con prácticamente imposibilidad funcional de la articulación comprometida, ¿no? En niños, frecuentemente, o la articulación que más se compromete en niños es cadera, ¿no? Entonces, como dice acá, el niño va a tener dificultad para sostener su peso en el lado afectado, ¿no? O sea, que sea la cadera derecha o la cadera izquierda, digamos. El otro asunto es la eritrosedimentación, ¿no? La velocidad de sedimentación globular por encima de 40 milímetros por hora, ¿no? Imagínense, es una velocidad de sedimentación globular realmente elevada. El otro criterio es el tema de la fiebre, ¿no? Fiebre alta por encima de 38,5 grados centígrados. Y el otro asunto es el recuento de leucocitos, ¿no? Una leucocitosis clara con más de 12.000 leucocitos, eventualmente incluso con neutrofilia, desviación izquierda, ¿no? Entonces, en función a este score, ¿no? A la cantidad de puntos que obtenga el paciente, se le dará, ¿no? Una probabilidad de artritis séptica de 3, 40, 93%, fíjense, hasta un 99%, si es que el paciente cumple con los 4 criterios, ¿no? Entonces, acá es fundamental la sospecha clínica, porque vamos a ver que realmente la imagen, por lo menos de inicio, no ayuda mucho. Entonces, fundamentalmente, el diagnóstico es clínico, ¿no? Es clínico, es sumamente importante, por eso que se examine adecuadamente al paciente, ¿sí? Porque un niño de 2 a 3 años de edad, ya se imaginarán, no les va a decir me duele la cadera, ¿no es cierto? Sino que probablemente los padres no cuenten que tiene dificultad para caminar o que ha estado con fiebre, ¿no? Entonces, el hallazgo del examen físico de encontrar dolor a la cadera o impotencia funcional de la articulación, por supuesto que hay que buscarlo al examen físico, ¿no? Así que eso es muy importante. Muy bien. Además de los neonatos, de los niños de 2 a 3 años, que un poquito es lo que ya hemos estado comentando, también hay otros individuos que tienen un riesgo mayor, ¿no? En el caso, digamos, de los niños, otros que mantienen alto riesgo son aquellos niños, por ejemplo, que tienen trastornos de la coagulación, ¿no? Que tienen problemas de hemofilia. Ya les dije, ¿no? Son pacientes que tienen mucha susceptibilidad a hacer cuadros de hemartrosis, es decir, que haya sangre, sangre dentro de la articulación. Y ustedes saben, ¿no? Que la sangre es un caldo de cultivo perfecto, ¿no? Para que proliferen bacterias. Entonces, una hemartrosis de mucho tiempo, si no se drena adecuadamente, podría terminar en un proceso infeccioso bacteriano y por lo tanto convertirse en una artritis séptica, ¿no? Por eso estos individuos son considerados como grupo de riesgo. Pacientes con VIH, evidentemente, tienen en general más susceptibilidad a procesos infecciosos y también pacientes sometidos a quimioterapia, obviamente por la inmunosupresión que eso conlleva, ¿no? En el caso de los adultos, esto es realmente muy interesante, ¿no? En el caso de los reumatólogos, por lo menos los que nos encargamos de la parte adulta, estos grupos de riesgos, importante tenerlos en mente porque ustedes saben que muchas veces se hacen procedimientos intraarticulares, ¿no? Entonces, uno tendría que tener en mente estos factores de riesgo para limitar los procedimientos intraarticulares en estos pacientes con mayor riesgo, porque podrían terminar en una artritis séptica, ¿no? Entonces, como les comenté, extremos de la vida, ¿no? Pacientes, por ejemplo, mayores de 80 años tienen más riesgo de artritis séptica, pacientes con diabetes mellitus, pacientes con artritis reumatoide, pacientes que han sido sometidos a un reemplazo articular reciente, que tengan una prótesis articular, ¿sí? Bastante importante esto, y que hayan recibido tratamientos intraarticulares, ¿sí? Ustedes ya han recibido su clase de osteoartritis, por ejemplo, de rodilla, y me imagino que han visto que se puede poner una serie de sustancias dentro de la articulación. Entonces, el hecho mecánico, ¿no? De introducir una aguja dentro de la articulación, por más de que se tengan todas las medidas de asepsia, antisepsia correspondientes, podrían generar un problema infeccioso a nivel articular, ¿no? Igual sucede con infecciones que estén alrededor de la articulación, ¿no? De hecho, si un paciente, por ejemplo, tiene celulitis, por ejemplo, a nivel de la piel de la rodilla, estaría contraindicado hacerle cualquier procedimiento intraarticular, ¿sí? Porque una infección que probablemente está limitada a la piel o el tejido celular subcutáneo, si hago yo la acción mecánica, ¿no? De introducir una aguja, lo que puedo hacer es llevar esos gérmenes que estaban en piel o en tejido celular subcutáneo, llevarlos al interior articular
y evidentemente llevar la infección dentro de la articulación, ¿no? Que obviamente empeoraría las cosas. Y en el caso de la actividad sexual, vamos a ver, esto es un poquito, digamos, no vamos a decir que se sale del tema, sino que esto es, digamos, el otro tipo de artritis séptica, ¿no? Lo usual, vamos a ver, son las artritis sépticas por Staphylococcus aureus, de hecho es el germen más frecuente en todos los grupos etarios, pero hay un grupo de otro tipo, digamos, de artritis séptica que sea más frecuente en jóvenes con actividad sexual, que se da por gonococo, ¿no? Que en ese caso, pacientes con antecedentes de uretritis, ese tipo de cosas, pues pueden hacer la infección articular, ¿no? Tiene algunas características distintivas que vamos a irlas mencionando poco a poco. ¿No? Entonces, esta es la artritis séptica, digamos, la clásica, ¿no? Digamos, la que todos tenemos más o menos en mente, se llama no gonocócica, ¿no? Esta es de la que hemos estado dando la mayor parte de información, ¿no? La que les dije que puede presentarse en niños, en pacientes mayores de 80 años, diabéticos, pacientes con artritis reumatoide, ¿sí? Casi todo lo que hemos hablado es para esta artritis séptica, la que es no gonocócica. La gonocócica es la que les comentaba que sí puede dar más bien a pacientes jóvenes, sobre todo con actividad sexual intensa, ¿no? Pero bueno, en el caso de la artritis séptica no gonocócica, fíjense este gráfico muy interesante, ¿no? Que un poco resume los mecanismos a través de los cuales podría una infección meterse dentro de la articulación, ¿no? Entonces, acuérdense que la vía de diseminación más frecuente es la vía hematógena, ¿sí? Esta que ven por acá, la ruta hematógena, es la más frecuente. Y uno podría preguntarse por qué, ¿no? Lo que pasa es que en general, o sea, la membrana sinovial, ¿no? Que está tapizando, ustedes saben, la cavidad articular, por ejemplo, en este caso esta rodilla, es un tejido que es hipervascularizado, ¿no? Contrariamente al cartílago, ¿no? Ustedes saben, el cartílago sí es un tejido aneural avascular, pero la membrana sinovial, lo que está rodeando la cápsula articular, tapizando la cápsula articular, ese sí es un tejido, y es un tejido muy vascularizado, ¿no? Es un tejido hipervascularizado. Es un paciente que tiene cualquier problema infeccioso, ¿no? Sistémico, ¿no? Que haga diseminación hematógena, por esta importante vascularización que tiene la membrana sinovial, se puede llevar la infección por vía hematógena hacia el interior articular, ¿no? Y, vuelvo a repetir, es la vía de diseminación más frecuente. Sin embargo, también hemos ido ya comentando algunas otras rutas, ¿no? Lo que les dije, ¿no? El realizar procedimientos intraarticulares, sean con fines diagnósticos o terapéuticos, sí tiene, digamos, no es un riesgo demasiado importante ni demasiado frecuente, pero sí tiene la posibilidad de generar esta complicación que es la artritis séptica. Este asunto de traumas penetrantes, eso es un poco más, digamos, en el contexto de fracturas abiertas, expuestas, ¿no? Donde ya haya una sobreinfección agregada. Bueno, esa infección también tiene todo el derecho de atravesar, ¿no? Las barreras inmunológicas hasta el interior articular y llevarse la infección al interior articular, ¿no? Y la última vía de diseminación es esta, la de la infección de las partes blandas, lo que les comentaba, ¿no? Ustedes tienen una celulitis, una infección en el tejido celular subcutáneo, no se puede hacer procedimientos en la rodilla, si no te vas a meter la infección del celular subcutáneo al interior articular, ¿no es cierto? También, ¿no? Así como les dije, una infección que empieza como séptica, que empieza en la articulación, se puede diseminar al hueso, también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Es posible que un paciente tenga una osteomielitis infecciosa y que la infección luego por, digamos, por contigüedad se vaya hacia la articulación, ¿no? Entonces son todas las vías de infección probables. Otra cosa importante es que, fíjense acá, en el caso de las artritis sépticas no gonocócicas, la forma de presentación sindrómica más importante es la monoarticular, ¿sí? ¿Es posible ver artritis sépticas poliarticulares? Sí, es posible, están descritos casos, pero sobre todo va a ser en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Que pueden hacer infecciones articulares en varias articulaciones, eso es un poco raro. Lo más usual es que sea monoarticular, ¿sí? Por eso es que, de hecho, cuando ustedes arman en su cabeza los diagnósticos sindrómicos, ¿no? Y, por ejemplo, tienen una monoartritis aguda, siempre les preguntan en los exámenes, ¿no? Frente a una monoartritis aguda, cuál es la, digamos, cuál es la medida más adecuada, ¿no? ¿Qué harías si tienes una monoartritis aguda? Lo más correcto es hacer una artrocentesis, ¿sí?
Porque si bien es cierto, podría ser un simple derrame articular por una osteoartritis, o una enfermedad por depósito de cristales, como por ejemplo una gota o una pseudogota, ¿no? Que lo vamos a revisar en la segunda clase. También podría ser perfectamente esa monoartritis aguda, también podría ser perfectamente una artritis séptica, ¿no? Entonces decíamos, ¿no? Una osteoartritis con derrame no es tan urgente, una crisis de gota aguda tampoco es tan urgente, pero una artritis séptica es recontra urgente, ¿sí? Porque hemos dicho que eventualmente se puede destruir la articulación si no se trata, ¿no? Entonces, como es una posibilidad dentro del diagnóstico de monoartritis aguda, por eso es que acá, ¿no? Y los exámenes les ponen así, ¿no? Tomaría una radiografía, le daría antibióticos, un montón de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? En todo caso, no son lo principal, ¿no? Lo principal es hacer la artrocentesis para ver que no haya pus al interior articular y, por supuesto, descartar que no sea un proceso infeccioso, ¿no? Hay, por supuesto, ¿no? Si bien es cierto, hemos mencionado la mayoría de los grupos de riesgo, hay algunas otras consideraciones especiales, ¿no? Por ejemplo, el paciente con artritis reumatoide, habíamos dicho, es especialmente susceptible a sufrir de artritis séptica, ¿no? Tanto por su enfermedad de base, que ustedes saben que tener una enfermedad autoinmune de alguna manera incluye o te traduce que no hay un adecuado funcionamiento del sistema inmune, pero no solamente por eso, sino a veces por algunas medicaciones que se utilizan para tratar estas enfermedades, como es el caso de los biológicos, ¿no? Ustedes conocen a tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra interleucina 6, ¿no? Entonces, el problema es que la interleucina 6 no solamente sirve para generar inflamación, ¿no? Sino, de hecho, la interleucina 6 es una vía inmunológica fundamental en la defensa contra justamente problemas infecciosos, ¿no? Si es que yo la anulo con un anticuerpo monoclonal, ¿va a mejorar el paciente su artritis reumatoide? Sí, pero también tiene un riesgo de infección, como ocurrió con este paciente que hizo una artritis séptica después de que recibió tocilizumab, ¿no? Entonces, siempre hay cosas, ¿no? Que yo se las pongo para que tenga un poco más claro el contexto. Bien, en realidad, como les dije, ¿no? Acá les pongo una tabla para que vean todos los gérmenes que pueden provocar artritis séptica. En realidad son muchos, ¿no? De hecho, los que se salen de estas tablas son motivo incluso de reportes de casos, ¿no? Si encontramos una etiología, digamos, poco usual. Sin embargo, lo más frecuente, como pueden ver, en todos los grupos etarios es Staphylococcus aureus y por ahí también Streptococo también es bastante importante, ¿no? Por supuesto que en el caso de los neonatos, los niños de la edad pediátrica, se pueden sumar a algún otro tipo de agentes como hemófilos, entonces ya se imaginarán que también ahí el tema de vacunación es importante, ¿no? Y indagar sobre el antecedente vacunal, ¿no? Hay algunas causas también, ¿no? Donde no voy a identificar un solo microorganismo responsable de la infección, sino puede ser polimicrobiano, ¿no? Imagínense, en el caso, por ejemplo, de una fractura abierta o expuesta, si hubo contaminación de la herida, no solamente va a estar metido ahí Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, ¿no? Sino ya se pueden meter pseudomonas, clostridios, ¿no? Porque ya, digamos, es una herida contaminada, ¿no? Entonces pudiera ser polimicrobiana, pero lo usual es que sea monomicrobiana, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que ya con este caso clínico debe quedarles absolutamente claros los criterios que revisamos al inicio. Fíjense, este es un paciente de 9 años con una artritis séptica de cadera, ¿no? Fíjense, es un cuadro sumamente agudo, ¿no? Tiempo de enfermedad de un día, tiene dolor en cadera derecha, ¿no? Fiebre alta, y tiene impotencia funcional de la articulación, ¿sí? No mueve adecuadamente. Ustedes indagan sobre el rango articular de la cadera, ¿no? Movilizan la cadera, hacen movimientos de rotación en el miembro inferior, y el paciente le genera dolor, ¿no? Fíjense que de entrada, ¿no? Uno pide una radiografía, y acá esto es bueno aclararlo, ¿no? Cuando el inicio de una artritis séptica, no les va a dar ninguna alteración en la radiografía, en la radiología convencional, no va a haber ninguna alteración. Entonces podría surgir la pregunta, entonces, ¿por qué se la piden? ¿No? Si no me va a ayudar en nada, porque los cambios, digamos, o sea, para ver cambios en una radiografía por una artritis séptica, ya
digamos, tendría que haber pasado varios días, ¿sí? O sea, ya, digamos, haber estado presente y haber generado tanto daño en el proceso infeccioso que empiece a generar pinzamiento articular, erosiones óseas, ¿no? Ese tipo de cosas, pero ya son cuando la artritis séptica tiene muchos días. Al inicio no me va a marcar nada de eso, ¿no? Como pueden ver, este paciente tiene el diagnóstico y su radiografía de cadera es absolutamente normal, ¿sí? Pero entonces, ¿para qué me sirve o por qué la pidieron? Siempre se pide de intención. Si tú ves un problema articular con fiebre, sí, tienes que sospechar en artritis séptica, pero podrían haber muchas otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre un tumor óseo, ¿no? Entonces, por lo menos la radiografía, ¿no? Te da luces de que por ahí no va la cosa, ¿no? Aparte que es de rutina, ustedes saben lo que se tiene más a la mano en las emergencias hospitalarias es la radiografía, ¿no? Entonces, al menos te va diciendo que, o sea, te descarta otros diagnósticos, por eso se pide, ¿no? Muy bien. Pues fíjense, ¿no? Además de la radiografía, en este caso le hacen una ecografía de caderas. Vamos a ver que para el caso de los niños, de artritis séptica en niños, sí es bastante útil pedir ecografía de caderas, porque además de darte más datos, o sea, aumentarte la sospecha diagnóstica, porque por ejemplo, fíjense acá, había un aumento en el espacio articular derecho respecto al izquierdo. Entonces, eso te hace pensar que hay un proceso inflamatorio a nivel de la cadera derecha, ¿no? Porque el espacio está aumentado, ¿no? Ecográficamente. Además de darte datos respecto al diagnóstico, la ecografía de caderas también es muy útil, ¿no? Por ejemplo, para la corroboración del diagnóstico cuando uno hace artrocentesis, ¿no? Podrías también, por guía ecográfica, introducir la aguja hacia el interior de la articulación, aspirar, o sea, hacer la artrocentesis, y si te sale líquido purulento, ya tienes tu diagnóstico, ¿sí? A nadie se le va a ocurrir, ¿no es cierto?, entrar a una cadera con sospecha artritis séptica sin guía ecográfica, ¿no? Porque sería muy riesgoso. Y en el caso de un niño, más aún todavía, ¿no? Es más, en el caso de los niños, ¿no? Inclusive, en realidad, hacer una ecografía de caderas se puede hacer con punción, para hacer la artrocentesis se puede hacer, pero ustedes entenderán que se necesitaría demasiada colaboración del niño. Y tener un niño de 2 a 3 años, ¿nos colaborará mucho? No, ¿no? Difícilmente. Probablemente el niño se va a mover, puede mover la aguja. Entonces, complicado hacerle una artrocentesis de cadera a un niño, ¿no? Lo más probable para confirmar el diagnóstico es que va a tener que entrar a sala de operaciones, ¿no? Ya con anestesia, sí hacer la artrotomía, es decir, abrir, ¿no? Abrir la articulación para sacar el líquido purulento, mandar a cultivarlo, que se confirme el diagnóstico y obviamente dar el tratamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, para el caso de un adulto que sí colabora, digamos, sí se podría hacer, ¿no? Se podría hacer la artrocentesis guiada por ecografía. Entonces, fíjense que es una herramienta bastante útil, ecografía, ¿no? Entonces, como les dije, ¿no? En el caso de este niño, ya, bueno, tenían la clínica, tenían los hallazgos imagenológicos, también tienen, fíjense, algunos de los otros criterios que comentábamos, está volando la BCG, fíjense, está en 80 milímetros por hora, la proteína C reactiva también, no lo hemos comentado como criterio, pero es un marcador de inflamación, ustedes lo saben, o sea que te da más luces de que por ahí hay un problema. Y hay leucocitosis con neutrofilia, desviación izquierda, ¿no? Entonces, evidentemente se corrobora el diagnóstico, después de hacer la artrotomía, aspirar el líquido purulento, sale, ¿no? Staphylococcus aureus, cosa que no nos sorprende. Le dan tratamiento antibiótico, idealmente ustedes saben, tienen que ser de acuerdo al resultado del antibiograma, ¿no? En este caso le dieron ceftriaxona, amicacina, diclofenaco para el dolor. Y después de 10 días de tratamiento antibiótico, el niño empieza a movilizar la cadera y murió la cosa, ¿no? O sea, no hubo mayores problemas. ¿Por qué? Porque sí es un diagnóstico a tiempo, rápido, ¿no? Si eso no hubiera pasado, sería otra la historia, ¿no? Bien. Acá hay otro caso clínico, también interesante. Ya este caso de artritis séptica, este, ya es en un paciente de 71 años, ¿no? Fíjense, me podrán decir, doctor, pero usted dijo más de 80 años. Ya, pero este paciente tiene 71 años, pero tiene de artritis reumatoide, ¿no? Entonces, definitivamente está dentro de los individuos con riesgo de hacer artritis séptica, ¿no? En este caso el problema fue la rodilla. Fíjense, entra con un aumento de volumen de rodilla derecha, dolor, no había aumento de la temperatura, pero digamos estaba con una monoartritis aguda, ¿no? Estaba hinchada la rodilla derecha.
No había antecedentes de cirugía o inyecciones intraarticulares de glucocorticoides. Estuvo siendo evaluado por su médico de cabecera en los últimos 4 meses. Le recetaron AINES, antibióticos vía oral, con sospecha de bursitis suprapatelar, ¿no? O sea, se pensaba que la bursitis era la responsable de la hinchazón de la rodilla, y por eso le darán antibióticos, ¿no? Pero fíjense que no evoluciona bien, entra con una monoartritis aguda y encima viene con fiebre, ¿no? 38.4 grados centígrados. Los marcadores de inflamación elevados otra vez, hemograma 12.400. Y fíjense, acá sí la radiografía te aporta datos, ¿no? Te muestra que hay prácticamente acá no hay cartílago, no está pegado hueso con hueso. ¿Pero por qué? ¿Por qué en este caso sí tenemos hallazgo radiológico? Porque esta monoartritis no tiene por un día, ni 5, ni 7, ¿no? Está con este problema hace muchos meses, sino que no hubo el adecuado diagnóstico y fíjense en lo que termina, ¿no? Se destruye completamente la articulación si no se trata de manera adecuada, ¿no? Esto ya es una osteoartritis secundaria, ¿no? A la artritis séptica. Ya se ha juntado hueso con hueso, o acuérdense, Kilgren y Lawrence, ya esto es un estadio 4. Acá ya no queda otra que poner una prótesis de rodilla, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia, ¿no? Esa es la importancia. Muy bien. Igual le han iniciado tratamiento antibiótico y fíjense, digamos, sale del cuadro agudo, pero ya por supuesto que queda con una secuela importante. Esta, por si acaso, no es la radiografía después, es la radiografía antes, ¿no? Esta es cómo estaba la rodilla 3 meses antes de la admisión hospitalaria. Entonces, miren lo que le ha hecho la artritis séptica a esta rodilla en 3 meses. Así estaba hace 3 meses y cuando el paciente ingresa por emergencia está así, ¿no? Pero ya pues imagínense, una artritis séptica 3 meses de evolución, ¿que se podía esperar? ¿No? No se puede esperar mucho, ¿no? Muy bien. Entonces, yo creo que con los casos clínicos, yo siempre trato de ponerles casos clínicos para que se entienda un poco, porque si solamente revisamos los aspectos teóricos, puede haber confusión, ¿no? Ah, hay algunos otros grupos de riesgo que también pueden hacer problemas de artritis séptica, como pacientes que tienen prótesis, también los pacientes que utilizan drogas por vía parenteral, ¿sí? Acuérdense, hemos dicho, la vía de diseminación más frecuente de artritis séptica es la vía hematógena, ¿no? Entonces, la gente que utiliza agujas, ¿no? Obviamente tiene ese riesgo. Muy bien. En general, las articulaciones que más frecuentemente se afectan con artritis séptica son las articulaciones que soportan carga a la cabeza, a la rodilla, pero ojo, eso es en adultos. En los niños ya dijimos que es la cadera, ¿no es cierto? Bueno, en segundo lugar acá la cadera para los adultos, ¿ya? Pero esto es para los adultos. Para el niño la más frecuente es cadera. Entonces, el asunto es que además, digamos, estas son las características clínicas más notables, ¿no? De una artritis séptica, que son pues justamente que la rodilla puede tener aumento de la temperatura, puede verse enrojecida, con efusión articular, es decir, hinchada, con dolor, con disminución de la función, disminución del rango de movimiento y por supuesto el tema de la fiebre, ¿no? O sea, es lo más característico de artritis séptica, ¿no? Entonces, el gran problema es, y eso quizá un poco más en niños, es que si no se resuelve el problema infeccioso, además de que puede haber serias repercusiones sobre el cartílago, ¿no? Destruirse por completo el cartílago articular, no quedar ahí la cosa, ¿no? Sino la infección diseminarse de la articulación a la sangre, hacerse un proceso o sepsis generalizada, una falla multiorgánica y obviamente terminar en la muerte del paciente, ¿no? Entonces, por eso decimos que este es un diagnóstico bastante importante, ¿sí? Bien. Este es, digamos, la artritis, este es el otro tipo de artritis que les comentaba, ¿no? La que sí más bien es más frecuente en jóvenes, adultos que tienen actividad sexual intensa, ¿no? Problemas con ITS, ¿no? Infecciones de transmisión sexual. Ahí se ve la artritis séptica, pero la gonocócica, ¿no? La artritis séptica gonocócica, es cierto, tiene un cuadro bien aparatoso, ¿no? Pero está, contrariamente a lo que estábamos revisando antes de la no gonocócica, la artritis séptica gonocócica tiene bastante buen pronóstico, ¿no? Porque uno da el tratamiento antibiótico y el problema desaparece, ¿no? Entonces, ah, no hay mucha dificultad, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Tiene una muy buena respuesta al tratamiento antibiótico.
Muy bien. El tema un poco a veces, en el caso de las artritis sépticas gonocócicas, es que muchas veces no es muy rentable, ¿no? No es fácil cultivar a gonococo, ¿no? Entonces, muchas veces pudiera no salirte positivo el cultivo de líquido articular, ¿no? No siempre sale positivo este gonococo, porque ya les he dicho, hay dificultades técnicas para, para cultivar a Neisseria, ¿no? Entonces, esa es una dificultad que se tiene. Acá les pongo, ¿no? Una tablita para diferenciar, ¿no? La artritis gonocócica versus la no gonocócica, pero bueno, para repetir un poco, ¿no? La gonocócica es más en gente joven, sexualmente activa. El paciente no solamente tiene el problema articular, les dije, suele ser un cuadro más florido, más aparatoso. Los pacientes pueden tener problemas de dermatitis, ¿no? Sobre todo en manos, pies, problemas de tenosinovitis, poliartralgias, ¿no? En el caso de la artritis gonocócica se afectan con más frecuencia los miembros superiores, en el caso de por encima de las piernas, diré, y en el caso de la artritis séptica clásica que habíamos dicho, lo más frecuente es que se afecte la rodilla, ¿no? Los adultos es lo que estábamos mencionando. Entonces, fíjense, ¿no? El rendimiento del cultivo es sumamente variable, ¿no? Para el caso de la artritis séptica convencional, más del 90% de los cultivos les van a salir positivos, ¿no? Van a poder cultivar la bacteria. Incluso a nivel de sangre, también en el hemocultivo lo pueden encontrar. El problema con Neisseria gonorrea que genera la artritis gonocócica es que, fíjense, la rentabilidad del cultivo ya es mucho menor, ¿no? Entonces, esa es un poquito la dificultad a veces para recuperar la bacteria, ¿no? En el caso de la artritis séptica convencional, vamos a revisar un poquito más a detalle el tratamiento, pero van a ver que muchas veces no alcanza con el tratamiento médico antibiótico, que tiene que ser endovenoso con el paciente hospitalizado, sino muchas veces hay que hacer drenaje, lavado articular, ¿no? Es una cosa bien seria. En cambio, en el caso de la artritis gonocócica, responde excelente a antibióticos que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Muy bien. Parece que hubo un problema con el Teams. ¿Me escuchan otra vez? Sí, doctor. Sí, doctor, sí, sí, sí. Sí, Sí, doctor. parece que se interrumpió. Pero bueno, sí llega a mencionar lo de este cuadrito, ¿no? O alguna parte no. ¿Sí se llegó a escuchar esa parte? Chicos, ¿se ha escuchado Sí, la doctor, sí se escuchó. Sí, sí se escucha, doctor. Ya, muy bien, seguimos entonces. Ya, acuérdense, mira, realmente no sé si en modo presentación puedo ver si es que levantan la mano, pero no tengan reparos, interrumpan la presentación, activen su audio, no tengo ningún problema en responder preguntas. ¿Sí? Bien. Entonces, una cosa bien importante, como les dije, ¿no? Si ustedes tienen una clínica de monoartritis aguda, hay sospecha de artritis séptica no gonocócica, que es lo que más nos interesa, digamos, el tema central de esta exposición. Como les dije, si hay monoartritis aguda, puede ser un montón de cosas, pero dentro de ese montón de cosas puede ser una artritis séptica, ¿no? Y eso sí puede ser muy, digamos, puede ser muy grave, ¿no? Como hemos venido comentando. Entonces, no queda otra que frente a monoartritis aguda, olvídate de la radiografía, de los antibióticos, no. Lo primero que hay que hacer es el diagnóstico y lo que está indicado en monoartritis aguda es hacer la artrocentesis, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirve la artrocentesis? Si bien es cierto, uno ya cuando extrae el líquido articular, como ven en esta imagen de la parte inferior, ya puede tener bastante idea, porque fíjense cómo es un líquido articular normal, ¿no? Es prácticamente transparente, ¿sí? Ya con el aspecto macroscópico, uno puede tener bastantes luces frente a qué tipo de líquido está, o sea, frente a qué tipo de enfermedad me estoy enfrentando cuando le hice la artrocentesis a la monoartritis aguda, ¿sí? Porque pueden ver las características microscópicas, las características macroscópicas son realmente diferentes, ¿no? Sin embargo, ¿no? Como yo podría confundir, por ejemplo, un líquido inflamatorio con un séptico, es por eso que siempre, sí o sí,
¿no? Cuando hay sospecha de artritis séptica, hay que mandar a analizar el líquido articular. Ojo, no estoy diciendo que siempre que hago una artrocentesis tengan que mandar a analizar el líquido, no necesariamente, ¿sí? Si yo sé que es un paciente, por ejemplo, con una osteoartritis de rodilla, que hace derrames articulares a repetición, no tiene ninguna cosa clínica que me haga sospechar en artritis séptica, yo podría hacer la artrocentesis, confirmar macroscópicamente que es un líquido inflamatorio y chau, no mandar a analizar ese líquido, ¿sí? Pero sí, obviamente, ¿no? Yo tengo sospecha clínica que puede ser eso una artritis séptica, ¿no? Ahí no hay duda, no me puedo confiar en el aspecto macroscópico del líquido, tengo que mandar a analizarlo al laboratorio para analizar justamente las características, ¿no? Entonces, cuando uno hace una artrocentesis puede obtener estos tipos de líquidos. Puede obtener un líquido no inflamatorio, un líquido inflamatorio que incluso a veces lo distinguen incluso en inflamatorio tipo 1, tipo 2, ¿no? Digamos una subdivisión, pero realmente no es muy útil. Y sí, lo grave sería que yo me encuentre frente a un líquido articular infeccioso, ¿no? Como ven, tienen diferencias bastante evidentes, no solamente en el aspecto macroscópico. Fíjense, el líquido séptico es purulento, ¿no? O sea, es completamente denso, espeso, ¿no? Esa es la característica. Pero bueno, si a mí me quedan dudas, pues para eso está el laboratorio, ¿no? El recuento celular, evidentemente, frente a un proceso infeccioso, van a estar volando los polimorfos nucleares por el proceso infeccioso, más de 50.000 polimorfos nucleares. En el caso de la glucosa va a estar disminuida, ustedes lo saben mejor que yo, porque las bacterias, ¿no? Se comen la glucosa, entonces está disminuida la glucosa, las proteínas están aumentadas, evidentemente, porque es un proceso inflamatorio infeccioso, ¿no? En el caso del líquido inflamatorio ya están las otras etiologías que habíamos mencionado que pueden ser responsables de una monoartritis aguda sin que sea una artritis séptica, ¿no? Como por ejemplo una enfermedad por depósito de cristales, una artritis reumatoide, un lupus, o inclusive una artrosis podría dar líquido inflamatorio, ¿ya? No necesariamente un líquido no inflamatorio. Ustedes saben que, si bien es cierto, la artrosis es una enfermedad predominantemente degenerativa, o sea, por desgaste, también tiene componente inflamatorio, ¿no? Entonces, podrían obtener de un simple problema de osteoartritis un líquido inflamatorio, ¿no? Por si acaso. Bien, entonces, como les dije, no hay mucha ciencia para el diagnóstico, no hay mucha cosa. Vamos a ver que los análisis de laboratorio ayudan, como hemos visto, los análisis de imagen también ayudan. Sin embargo, lo principal es la sospecha clínica, ¿sí? Si no hay sospecha clínica, no lo van a diagnosticar, ¿sí? Lo principal es la clínica. En el caso de los niños, ya hemos dicho bien claro, ¿no? Fiebre, incluso a veces se etiquetan como fiebres de origen desconocido porque no encuentran la causa, pero porque no examinan bien, ¿no es cierto? Fiebre e impotencia funcional de la articulación. Y por supuesto ahí no ha habido ningún trauma, ni una fractura, ni nada por el estilo, ¿no es cierto? En el caso de los niños la cosa es, digamos, más o menos bien clara. En el caso de los adultos, también no hay demasiada dificultad. Ustedes tienen una monoartritis aguda, en rodillas, por ejemplo, muy evidente, ¿no? Y hay que hacer la artrocentesis y mandar el líquido a cultivar, a analizar y ya se tiene el diagnóstico, ¿no? O sea, digamos, no hay mucha dificultad. Sin embargo, si tuvieran dudas, ¿no? La clínica no alcanza o el laboratorio está dudoso, porque dicho sea de paso, no todas las artritis sépticas siempre te dan leucocitosis. Hay algunas artritis sépticas que se salen de la regla. No dan fiebre, no dan leucocitosis, pero también, dicho sea de paso, obviamente son los menos casos, ¿no? Son los casos raros. Lo usual, lo frecuente, lo que les van a preguntar en sus exámenes es la presentación típica, ¿no? Con fiebre, leucocitosis, todo ese cuadro aparatoso que hemos estado comentando. Sin embargo, como les digo, si uno tiene dudas, bueno, se puede apoyar en los exámenes, ¿no? Ya dijimos, la radiología convencional al inicio de la enfermedad no me va a servir para nada, excepto para descartar algunas otras patologías, ¿no? Que podrían generarme confusión. Pero que me enseñe hallazgos propios de una artritis séptica, por lo menos en los primeros días, no tiene ninguna utilidad. En el caso de la ecografía, les dije también, ¿no? Me sirve, acá PROF se refiere acá, ahí se pone, ¿no? Es el lugar donde uno coloca el transductor para poder enfocar la cadera, ¿no? Para poder ver la cadera, que la vean acá en esta imagen, ¿no? Esta zona que la ven más, ¿cómo se dice en ecografía? ¿Hiperintensa? No, no es hiperintensa, ¿cómo se dice? Radioluz, no, eso es en radiografía. Clínico. Exactamente, ¿ves? Se me fue el término. Esta zona que la ven hiperecogénica, ¿no? Esto que estoy señalando con el puntero, es la cortical ósea,
¿sí? O sea, lo que están viendo ahí específicamente es la cabeza del fémur, ¿no? FH se refiere a head femoral, ¿no? Es la cabeza del fémur. Entonces eso es la cortical, digamos, ¿no? Ya lo que está debajo de esta región hiperecogénica ya es el hueso propiamente, ¿no? Que se ve anecogénico, ¿no? O hipoecogénico, ¿no? No se distingue, pero este borde sí es la cortical del hueso, ¿no? Entonces, fíjense, acá no hay efusión articular, fíjense en esta cadera, pero en la del otro lado sí hay una pequeña efusión articular. Ustedes ven por encima de la cortical, ¿no? Ven esta imagen que está más anecogénica, por encima de esta zona hiperecogénica. Ya creo que me estoy enredando más con las palabras que no sé qué, pero ya, esta cosa negra que se ve ahí, eso es la efusión articular, ¿no? Entonces, como les decía, las imágenes te dan más herramientas, ¿no? Pero lo principal es la sospecha clínica, porque una efusión articular no necesariamente es una artritis séptica, por si acaso, ¿no? Una artritis reumatoide, un lupus, ¿no? Cualquier cosa que inflame la articulación sin ser un proceso infeccioso podría dar esta efusión articular, ¿no? Pero digamos, te da un dato más, ¿no? Te da un dato más, ahí está su utilidad. Y lo otro que les comentaba, ¿no? Si yo tuviera un adulto con artritis séptica de cadera, que digamos no es muy común, pero se pudiera dar, y yo tendría que hacer la artrocentesis, ¿no? En ese caso no es tan fácil, ¿no? En la rodilla, pues uno le hace la artrocentesis con los ojos cerrados, pero la cadera es una articulación profunda, ¿no? Entonces yo podría tener más dificultad para llegar al espacio articular. Bueno, para eso también sirve la ecografía, ¿no? Para dirigir la aguja, llegar a la articulación, aspirar y confirmar el diagnóstico sin necesidad de meter al paciente, digamos, a una sala de operaciones, por lo menos para el diagnóstico, ¿no? Entonces, como ven, la ecografía tiene, digamos, una utilidad interesante. Otras cosas que nos pueden ayudar es, por ejemplo, la gammagrafía, ¿no? La gammagrafía, sea con el radioisótopo que sea, ¿no? Uno de los más pedidos es, por ejemplo, con tecnecio 99. Sí te va a dar hallazgos o captaciones patológicas en las primeras 24 a 48 horas, o sea, serviría mucho, digamos, en relación a una radiografía. Sin embargo, también ustedes saben que no es específico, ¿no? No es específico de artritis séptica de cadera, pero podría ser de utilidad, ¿no? Por ejemplo, acá les puse es una referencia, es un poco antigua, pero que más o menos para que entiendan cómo nos ayudaría la gammagrafía ósea, ¿no? En el caso de gammagrafía con galio y tecnecio, este tipo de radioisótopos detectan actividad osteoblástica y vascularización aumentada, ¿no? Se entiende que en un proceso infeccioso, inflamatorio, hay hipervascularización, ¿no? Hay demasiada actividad porque está ocurriendo un proceso inflamatorio dentro de esa articulación. Entonces, cuando hay mayor captación, ¿no? De estos radioisótopos a nivel de la articulación, te da más pistas, ¿no? Pero igual, ¿no? Algo así como comentábamos para la ecografía. Cualquier cosa que genere sinovitis, inflamación articular, te va a dar alteración en la gammagrafía. O sea, de específica no tiene nada, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, te da más datos, ¿no? En el caso de resonancia magnética es algo similar. El problema que tiene la resonancia magnética para problemas inflamatorios articulares es que ya es demasiado sensible, ¿no? O sea, la mínima actividad que pueda ocurrir acá ya te la marca como inflamación, ¿no? Entonces, ya es, digamos, un examen que supera la sensibilidad que uno quisiera, ¿no? De repente está un paciente sano, sin ningún problema articular, le sale que hay inflamación articular, ¿no? Entonces es demasiado sensible, no tiene realmente mucha utilidad. A excepción, por supuesto, que ya hubiera, yo les he dicho, ¿no? El proceso que está limitado a la articulación puede diseminarse al hueso, hacer osteomielitis o formar un absceso en partes blandas, ¿sí? En ese caso, sí ya nos sería un poquito de más utilidad la resonancia magnética, ¿no? Bien, esto del cultivo de líquido sinovial, acuérdense, ¿no? Es rentable para la artritis séptica no gonocócica porque de hecho está positivo en más del 90% de los casos. El otro tipo de artritis séptica, la gonocócica, ahí sí la rentabilidad es baja, fíjense, menos del 50% de los cultivos salen positivos y en realidad depende de la fase en la cual está la infección, ¿no? Entonces, miren, muchachos, pues esta es una cifra de terror. Obviamente, esta es la mortalidad de una artritis séptica no gonocócica, ¿no? La artritis séptica, digamos, clásica, convencional. Fíjense, sin tratamiento la mortalidad puede llegar incluso hasta el 42% de los casos y la disfunción hasta el 30% de los casos. Por supuesto que estos porcentajes bajan mucho cuando da uno el tratamiento antibiótico o el tratamiento quirúrgico adecuado, ¿no?
Sin embargo, a pesar de dar tratamiento antibiótico, hacer drenaje articular y todo lo demás, pudiera no controlarse el proceso infeccioso, ¿no? Diseminarse, como les dije, hacer una sepsis generalizada, falla multiorgánica, y el paciente terminar por fallecer, ¿no? Así que es una cosa, digamos, muy, muy importante, ¿no? El tratamiento antibiótico, ya les dije, tiene que ser hospitalizado el paciente durante mucho tiempo, ¿no? 14, 21 días, incluso probablemente luego va a tener que ser un ciclo todavía más largo de algunas semanas más con tratamiento antibiótico bioral, y va a ser en función, digamos, al resultado del cultivo, ¿no? Si bien es cierto, hemos dicho Staph aureus es lo más frecuente, hay que corroborar que ese sea el germen responsable, pero aún dentro de Staphylococcus aureus, ustedes saben que hay cepas que son meticilino resistentes, ¿no? Donde ya la oxacilina no le va a hacer nada, ¿no? Tendría que darle vancomicina, ¿no? Entonces, es por eso muy importante el tema de mandar a cultivar y por supuesto hacer el antibiograma, ¿no? Cosa diferente, ¿no? Pasa para las artritis sépticas gonocócicas, donde con un tratamiento antibiótico, una ceftriaxona de 1 gramo a 2 gramos cada 24 horas, va a tener muy buena respuesta, ¿no? Digamos diferentes. En el caso de la artritis séptica, muchas veces no alcanza con el tratamiento médico, ¿no? En el caso de los reumatólogos, tenemos que pedir ayuda a nuestros colegas traumatólogos para que hagan una artrotomía, ¿no? Limpieza articular, lavar con abundante, ¿no? Suero fisiológico para sacar toda esa pus que está dentro de la articulación, ¿no? Entonces, muchas veces no alcanza con el tratamiento médico, hay que hacer tratamiento quirúrgico además, ¿no? Entonces, ese es el tema con artritis séptica, ¿ya? Muy bien. No sé si es que hay alguna pregunta antes de pasar a Gota. Si hubiera alguna consulta. ¿Está todo claro, chicos? Sí, doctor, creo que podríamos continuar. Ya, muy bien. Ya, como decían mis docentes antes, ¿no? ¿Han entendido todo o no han entendido nada? Ya, muy bien. Pero vamos entonces, pasemos ahora a Gota, ¿ya? Para ya terminar las clases. Doctor, perdón, yo sí tengo una pregunta. Sí, sí, dime. ¿Cuál sería el tratamiento empírico? O sea, lo primero que le tenemos que dar antes de que salgan todos los resultados. Oxacilina, ¿no? O sea, sabiendo tú que el germen más frecuente es Staph aureus, probablemente la mayoría de las guías van a coincidir con que sea oxacilina, ¿no? Que es antiestafilocócica, ¿no? Pero evidentemente lo ideal es pedir el antibiograma. ¿Alguna otra cosa? Ya, muy bien, entonces paso a compartir. Doctor, Sí, dime. doctor, una consulta. En el caso de que se empiece el tratamiento con oxacilina, se hayan pedido los cultivos y los cultivos salgan que es un Staphylococcus aureus resistente, ah, tendríamos que, si el paciente está bien, tendríamos que igual cambiar a vancomicina. En realidad, o sea, si el cultivo te sale que es resistente a oxacilina, sí, sí. Claro, uno diría, ¿por qué, doctor, si el paciente está evolucionando adecuadamente, ¿no? Pero en realidad, o sea, digamos, uno sopesa ahí el peso de las cosas y se supone, ¿no? Que un antibiograma, por supuesto que está bien hecho, tiene más peso que cualquier apreciación clínica, ¿no? Porque yo podría pensar que el paciente está evolucionando mejor, o sea, está más tranquilo, le duele menos, no hace fiebre, pero probablemente para este punto yo al paciente ya le di, antiinflamatorios, ¿no? O le bajé la fiebre, entonces me puede impresionar que está mejorando el paciente, ¿no? Pero probablemente por dentro la infección articular no esté mejorando porque esa bacteria es resistente al antibiótico que le di de manera empírica, ¿no? Entonces, mi opinión personal sería que si el resultado del antibiograma te dice que el antibiótico que estabas utilizando es resistente y te pone opciones a sensibles, cámbiale a un antibiótico sensible. Muy bien. ¿Algo más?
Muy bien, entonces vamos a gota. Esta sí es una cosa importante, ya creo que de las clases que han recibido conmigo, esta sí es frecuente, esta sí la tienen que saber, ya, porque pensar que no se van a cruzar con gota en su práctica médica o en su internado o en sus serums es un sueño, ¿sí? De hecho, que se van a cruzar con algún paciente con gota, así que, yo sé que es un poco tarde, pero traten de poner su máximo esfuerzo para captar las ideas principales, ¿no? Por supuesto, yo siempre les digo, en la teoría trato de darles algunos alcances, ¿no? Pero evidentemente ustedes tienen que ampliar, ¿no? ¿Qué quiere saber más? Por supuesto, tiene que leer, ¿ya? Y ahora estamos llenos de información, a veces un poco el problema es saber qué leer, ¿no? Pero bueno, vamos con gota. Igual ya les he dicho, ninguna pregunta es mala o buena, ¿no? Todas las preguntas son válidas, ¿no? Todos tenemos backgrounds diferentes, así que ninguna pregunta es mala. No tengan temor en preguntar. Muy bien, entonces vamos a gota. Bien. Bueno, en realidad, gota pues es la famosa, ¿no? Es, digamos, una enfermedad que se conoce hace muchísimos años, ¿no? Tiene... tiene el apodo, digámoslo así, tiene el sobrenombre de la famosa enfermedad de los reyes, ¿no? Porque ustedes entenderán que los reyes siempre han consumido mucho alcohol, mucha carne roja, ¿no? De hecho, hubo un rey, no recuerdo ahorita su nombre, la verdad, pero pudieran buscarlo para que se entretengan un poco en internet, que tuvo gota, ¿no? Por eso se le llama la enfermedad de los reyes. Y era pues era un rey que tenía todo el perfil epidemiológico para tener gota, ¿no? Estaba recontra subido de peso, obeso realmente. Y bueno, pues le tocó vivir esta patología, ¿no? También no solamente va por el tema ese de que le digan la enfermedad de los reyes, de que le dio un rey, sino también porque dentro de las artritis se dice, ¿no? Que es una artritis sumamente dolorosa, ¿no? Es una artritis sumamente dolorosa, ¿no? Si bien es cierto, al cabo de algunos días, o pocas semanas, el episodio, por lo menos el brote de la artritis se puede autolimitar o ceder fácilmente con antiinflamatorios, sí menciona la literatura clásica que dentro de los diferentes tipos de artritis, la artritis gotrosa se le dice la reina porque suele ser muy dolorosa, ¿no? También suele ser muy dolorosa. Entonces, bueno, solo como curiosidades. Lo cierto es que artritis gotosa sí es una cosa frecuente, ¿no? Y yo siempre les hago el mismo ejercicio para que ustedes pongan en contexto las cosas, ¿no? Les digo, ¿cuál es la frecuencia de una artritis reumatoide? 0.5%, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de un lupus? 30 casos por cada 100.000 personas, más o menos. ¿Cuál es la frecuencia de una vasculitis? Más o menos 100 casos por millón de habitantes, ¿sí? Y así, ¿no? O sea, cosas más o menos raras. Pero ¿cuál es la prevalencia de una artritis gotosa? Fíjense, del 1 al 4%. Por supuesto va a haber variaciones según los reportes, pero fíjense que es una prevalencia alta, ¿no? 1 a 4% de la población. O sea, estamos diciendo que es ¿cuántas veces más frecuente que una artritis reumatoide? Recontra vez más frecuente, 8 veces, 10 veces, no sé cuánto será, pero es mucho más frecuente que una artritis reumatoide, ¿no? Por lo menos unas 4 veces, ¿no? Si acá ponemos de promedio 2%, por lo menos es 4 veces más frecuente que la artritis reumatoide, ¿no? Así que la gota es cualquier cosa menos rara, ¿no? Es una enfermedad de hecho frecuente. Sí es cierto que realmente si ustedes estuvieran, digamos, rotando o cuando ya vayan a su internado, sí es cierto que no la van a ver tal vez con mucha frecuencia, ¿sí? Pero eso es fácilmente, digamos, entender la razón por qué no se ve tanto en la práctica clínica y es porque gota es una enfermedad con demasiada automedicación, ¿no? Como en nuestro país y muchos países de Sudamérica o de América, digamos, en general, uno compra antiinflamatorios, corticoides, y no le piden una receta médica ni nada por el estilo, es una enfermedad que tiene mucha automedicación, ¿no? Porque la trata el personal de la farmacia, ¿no es cierto?
Entonces probablemente por eso no se vea, digamos, demasiado así en su frecuencia, como de repente sí se ve fibromialgia o la propia artritis reumatoide, ¿no? Pero bueno, en todo caso, sí se ven casos, pero llévense el mensaje que al menos en nuestro país se ve mucha automedicación y vamos a ver por qué, ¿no? Porque realmente es una artritis que tiene buena respuesta a AINES, ceden relativamente rápido los episodios de dolor, entonces por lo tanto el paciente no ve la necesidad de acudir a un especialista o a un médico general o de cabecera, ¿no? Por supuesto que eso, digamos, transcurridos los años, le cobra mucha factura al paciente porque ya termina viniendo cuando ya está con tofos, ¿no? Cuando ya ha desarrollado una gota tofacia crónica, y obviamente ya el control de la enfermedad es mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Quedémonos con que es una artritis, es un tipo de artritis muy frecuente. De hecho, es la poliartritis más frecuente en el sexo masculino, ¿sí? Y uno puede preguntarse, ¿no? ¿Por qué es más frecuente en varones que en mujeres? Eso ocurre porque los estrógenos tienen un efecto uricosúrico, o sea, son capaces de eliminar el exceso de ácido úrico. Entonces eso hace que las mujeres, por lo menos hasta la menopausia, no sufran mucho este problema. La posmenopausia ya es otra cosa, ¿no? Cuando desaparece este efecto protector, digamos, de la gota. Bueno, ¿no? Uno dice, ¿por qué sea la gota, no? ¿Por qué sea la gota? Y acá les pongo en esta imagen la forma más frecuente de presentación clínica, que es la afectación de la primera metatarso-falángica, ¿no? La bibliografía clásica describe que esta es la forma más común de presentación. Fíjense como una monoartritis aguda. Solo está afectada acá una articulación, la primera metatarso-falángica. Por eso habíamos dicho que dentro de los diagnósticos diferenciales de monoartritis aguda estaba también las enfermedades por depósitos de cristales, como es el caso de la gota, ¿no? Porque también es una monoartritis aguda. Y de hecho, esto realmente de la afectación de la primera metatarso-falángica ocurre con mucha frecuencia, pero generalmente el paciente se la automedica. Por eso yo les digo, en realidad, yo mucho no le he visto. La podagra mucho no le he visto. Cuando he preguntado al paciente si es que ha tenido antecedente de esto, sí, casi la mayoría de pacientes me han dicho que sí han tenido este asunto, episodios de dolor articular en el dedo gordo del pie, pero porque los he indagado, ¿no? Que el paciente llegue con este proceso inflamatorio al consultorio no es muy frecuente. Sin embargo, vamos a ver que el debut de la gota no solamente se presenta de manera de podagra o afectación de la primera metatarso-falángica, sino que en general a la gota le gustan mucho las articulaciones que soportan carga, ¿no? Como por ejemplo el tobillo o las rodillas. Entonces esta crisis de monoartritis aguda no solamente va para primera metatarso-falángica, sino en general para articulaciones de miembro inferior. Ya, no se olviden de eso. ¿Qué otra cosa? Sí. Esta imagen les pongo para que más o menos se entienda qué es lo que pasa con la gota, digamos, una manera académica, ¿no? Digamos, de explicarlo para que se entienda, una manera didáctica de repente para que se entienda. El problema con la gota es como que si ustedes le empezaran a poner azúcar, digamos, o sal, digamos, a un vaso de agua, ¿no? Ustedes ponen y mueven, ¿no? Si le echan una cucharadita de azúcar, va a disolver, 2 cucharadas de azúcar va a disolver, 3 cucharadas de azúcar va a disolver, ¿sí? Pues si le echan medio kilo de azúcar, ya no va a disolver, ¿no? O sea, por más que ustedes muevan, ya no va a disolver. ¿Qué va a empezar a pasar? Toda esa azúcar se va a empezar a precipitar, ¿no es cierto?, en el fondo del vaso. Bueno, algo similar sucede con el ácido úrico. Cuando uno tiene el ácido úrico normal, hasta un valor, digamos, de 6.8, 7 miligramos por decilitro, no tiene mayor inconveniente. El problema está cuando supera estos umbrales, ¿no? Algunos pacientes que tienen exceso, ¿no? El ácido úrico por encima de este valor y tienen algunas otras cosas más, pasa que ya el ácido úrico se empieza a precipitar hacia formas de cristales, como ven acá en la imagen, ¿no? Cristales en forma de aguja, que empiezan una lucha intensa con el sistema inmunológico, especialmente con los neutrófilos, y generan esta inflamación, ¿no? O sea, se sobresatura, digamos, la concentración de ácido úrico y se empieza a depositar a nivel de las articulaciones y ahí empieza el problema, ¿no?
Entonces uno dice, ¿qué es el ácido úrico, no? El ácido úrico no es otra cosa que un producto de la degradación de las purinas. Ustedes saben perfectamente y mejor que yo que las purinas derivan del metabolismo proteico, ¿sí? Lo cierto es que la purina, después de varios pasos en los que interviene una enzima que se llama la xantina oxidasa, se termina convirtiendo en ácido úrico, ¿no? Entonces, cuando uno entiende esta vía, entiende por qué, como tratamiento de la gota, se utilizan inhibidores de xantina oxidasa, ¿no? Como por ejemplo el allopurinol o febuxostato. Si yo corto la acción de esta enzima, voy a impedir que se forme ácido úrico. Va a bajar el nivel de ácido úrico de mi paciente y obviamente clínicamente va a mejorar, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Vamos a poner el puntero otra vez. Bien. Acá también hay algo bien curioso, ¿no? Este gráfico. Sepan ustedes que el único mamífero al que le da gota, o al que le puede dar gota, mejor dicho, es el ser humano, ¿sí? A los perritos, a los gatitos, no les da gota, ¿por qué? Porque tienen una enzima que se llama alantoína, ¿ya? Perdón, que se llama uricasa, ¿no? La uricasa es una enzima que degrada el ácido úrico hacia alantoína. Y alantoína es un producto que se puede eliminar perfectamente por los riñones, ¿no? Digamos, no hay dificultad como si es el caso del ácido úrico, que sobresaturado hay dificultad para eliminarlo. Entonces es la razón por la que a otros mamíferos no les da gota, ¿sí? El ser humano ha, digamos, replicado esta enzima uricasa por tecnología de ADN recombinante, ¿no? Y de hecho es un medicamento que se puede utilizar en la gota, no de primera línea, pero se puede utilizar y se denomina pegloticasa, ¿no? La pegloticasa no es otra cosa que la enzima, que la uricasa de manera recombinante, ¿no? Entonces, ya entienden también por qué sería uno de los medicamentos que se puede utilizar en gota. Y un poco el problema es el precio, ¿no? Bien. Entonces, acá ocurre el problema. Vamos a ver que muy pocas veces una hiperuricemia, es decir, una elevación del ácido úrico, muy pocas veces ocurre porque haya una sobreproducción del ácido úrico, ¿no? Sino que la mayoría de veces lo que pasa es que no se excreta adecuadamente, ¿no? El ácido úrico por el riñón. ¿Sí? El 90% de los casos, el problema está en que no hay una adecuada excreción del ácido úrico por el riñón. Sin embargo, démosles una pequeña mirada a en qué situaciones podría ser el incremento del ácido úrico a expensas de que esté aumentada la síntesis, ¿no? Entonces uno empieza a buscar qué cosas pueden incrementar la síntesis de ácido úrico, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, hay alteraciones enzimáticas o mutaciones enzimáticas, ¿no? Algunas deficiencias en las enzimas que hemos estado comentando, que participan en la vía de generación del ácido úrico, que podrían dar lugar a una producción incrementada de ácido úrico. Algunas otras causas que se mencionan como causas adquiridas son, por ejemplo, las enfermedades mieloproliferativas, ¿sí? Cuando hay una proliferación celular exagerada, la consecuencia también es que se incrementa los niveles de ácido úrico, ¿no? La alta ingesta de purinas, el consumo de alcohol, ¿no? El consumo de fructuosa, también son causas de que incrementen los niveles de ácido úrico, ¿no? Por eso, de hecho, que a cualquier paciente que tiene gota, se le recomienda, por ejemplo, evitar el consumo de alcohol o evitar, digamos, un consumo excesivo de fructuosa o en general, ¿no? Un consumo excesivo de azúcares que podrían conllevar, obviamente, una mayor cantidad de ácido úrico, ¿no? Bien. Sin embargo, como les dije, lo más frecuente que ocurre es que la excreción del ácido úrico está reducida. Eso también puede ocurrir por causas genéticas, ¿no? Alteraciones específicas, ¿no? En los canales que tienen que ver con los mecanismos de absorción, reabsorción y excreción del ácido úrico. Pero también, evidentemente, hay otro tipo de causas adquiridas. Y dentro de ellas, una de las más importantes, por ejemplo, es el uso de diuréticos, ¿no? De hecho, el uso de diuréticos como diuréticos tiacídicos pueden precipitar ataques de gota, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en mente, ¿sí? Hay algunas situaciones también donde puede estar incrementado el ácido úrico y eso no tiene nada que ver con gota, ¿no? Por ejemplo, un paciente con sepsis, con shock séptico, puede tener niveles elevados de ácido úrico y eso no quiere decir que tenga gota, ¿no? Muy bien.
Entonces, fíjense, finalmente, de todo el ácido úrico que se filtra por el glomérulo, ¿no? Ya cuando pasa al sistema tubular, digamos, del riñón, sufre una serie de procesos que realmente no creo que sea necesario entrar mucho al detalle, pero sí es cierto que esta excreción, ¿no? De más o menos que ocurre del 10% de todo el ácido úrico que se filtra a nivel del glomérulo, solo se termina excretando el 10%, ¿sí? Pero ese 10% es fundamental excretarlo, porque si no se excreta, ahí vienen los problemas de sobresaturación del ácido úrico y la posibilidad de desarrollar gota. Digo posibilidad porque fíjense que para desarrollar una gota, mejor dicho, digamos una artritis gotosa, no solamente basta tener el nivel de ácido úrico elevado, sino, como les comentaba, hacen falta otras cosas adicionales. Por ejemplo, la predisposición genética, ¿sí? Hay pacientes, y de hecho la gran mayoría de los pacientes, el 90% de pacientes con hiperuricemia, o sea que tienen ácido úrico elevado, nunca desarrollan episodios de artritis gotosa, ¿sí? Por eso es que tener hiperuricemia no es lo mismo o no es sinónimo de tener gota. Bien. Muy bien. Entonces, como les dije, ¿no? Tener hiperuricemia no es sinónimo de gota, solamente un 10% desarrollará gota en promedio, ¿no? En realidad va a depender un poco de qué tan elevado esté su nivel de ácido úrico. Y de hecho, por eso la hiperuricemia asintomática no se trata, ¿no? No se trata. Uno puede corregir algunos otros factores de riesgo, ¿no? Que acompañan a la gota, como por ejemplo el incremento de peso corporal, la resistencia a la insulina, niveles demasiado elevados de glucosa, o sea, el cortejo que podría acompañar a una gota, ¿no? O sea, todo ese síndrome metabólico, yo lo puedo ir tratando en un paciente con hiperuricemia asintomática, pero darle propiamente fármacos para reducir el ácido úrico, como habíamos comentado, allopurinol, febuxostatos o úricos úricos, para nada, ¿ya? O sea, hiperuricemia asintomática no se trata. Lo que menciona la literatura es que muchos pacientes, o la mayoría de los pacientes, tienen la enfermedad silente como hiperuricemia asintomática durante mucho tiempo, ¿no? Y que realmente para que hagan el debut de la artritis, ¿no? De la enfermedad en sí que nos interesa, de la artritis gotosa, pueden pasar muchos años, ¿no? Un promedio de 10, 15, 20 años, ¿no? Y de hecho muchos pacientes no la desarrollan nunca, ¿no? Pero definitivamente cuando ya está en artritis, en fase de artritis gotosa aguda, fíjense, estas son las 4 fases de la enfermedad, cuando ya está en fase de artritis gotosa aguda, es ahí donde nos interesa hacer el diagnóstico, ¿sí? Yo les he traído un caso clínico de un paciente, por ejemplo, con gota atofasia crónica. Como les digo en prácticas, ¿no? Ya diagnosticar la gota cuando ya está en fase tofasia ya no tiene chiste, ¿ya? Por supuesto que hay que tratarla, al paciente también le duele, ¿no? Una gota atofasia crónica no es que ya solamente tiene tofos y se acabó, no. Es un paciente que tiene deformidades articulares, sigue sufriendo de episodios de artritis gotosa aguda, ¿no? O sea, es un paciente, digamos, complejo, pero desde el punto de vista del tratamiento, porque desde el punto de vista del diagnóstico ya ustedes entenderán que no hay mucha dificultad, ¿no? Ustedes encuentran un paciente con deformidades articulares y le encuentran tofos, ya tienen su diagnóstico, no hay mucha cosa. Lo interesante es diagnosticar al paciente cuando está en fase de artritis gotosa aguda. Eso es lo importante, ¿sí? Ese es el momento ideal para diagnosticar la gota. Porque de hecho que cuando el paciente hace el debut de artritis gotosa aguda, pueden pasar igual cantidad de años, 5, 10, 15 años, que el paciente esté sin tratamiento para que recién empiece a formar tofos, ¿no? O sea, como se dan cuenta, es una enfermedad larga. Por eso es que, y creo que al inicio no lo mencioné, el otro factor de riesgo para tener gota, aparte del sexo masculino, es el tema de la edad, ¿no? Como se ven, es una enfermedad que, salvo excepciones, por supuesto, es una enfermedad que evoluciona lentamente, digamos, a través de los años. Entonces, es el tema, ¿no? Es un poco, debería ser una enfermedad que desarrolla de a pocos, pero obviamente a medida que transcurren más años hay más chance, ¿no? Por eso es que muchas veces la gota, si bien es cierto, se puede ver en adultos de edad media, ya es más frecuente verla, un poquito más frecuente verla ya en adultos de edad media, pero ya más pegados hacia la tercera edad, ¿no? Por lo menos las fases crónicas de la enfermedad, ¿no? El episodio de artritis gotosa aguda, eso se puede presentar perfectamente en adultos jóvenes, ¿no? Y ahí es como le digo, aquí es donde nos interesaría hacer el diagnóstico, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, como les dije, el episodio de artritis aguda, esta fase de la gota,
Clásicamente, ¿no? La describen en la bibliografía como la famosa podagra, o sea, la primera articulación de la metatarsofalangia, primera articulación metatarsofalángica. Fíjense esta imagen tan interesante, ¿no? Que ponen en esta, no solamente les representan la afectación de la primera metatarsofalangica, sino que acá ponen una especie de diablo, ¿no? Un demonio que está mordiendo la articulación. Es por lo que les comentaba al inicio, ¿no? Se describe que es una artritis sumamente dolorosa, ¿no? Sumamente dolorosa este asunto de la gota, ¿no? Pueden ser tan, digamos, tan notables, tan exuberantes los signos inflamatorios, que incluso el paciente puede tener un poquito de febrícula, ¿no? E incluso puede haber descamación de la piel circundante a la articulación, ¿no? Entonces, debe doler bastante, ¿no? Les dije, más frecuente, la presentación de monoartritis aguda afecta preferentemente la articulación de los miembros inferiores, incluso los tejidos circundantes. Entonces, eso de monoartritis u oligoartritis aguda de articulaciones de miembros inferiores, o sea, esta parte de la diapositiva es para la presentación aguda, cuando les digo que me interesa que la sepan diagnosticar, ¿no? Porque acá se entiende que en esta parte de la enfermedad el paciente no va a tener tofos, ni va a tener mucho síndrome metabólico, ni esas cosas, ¿no? Acá es donde se debe diagnosticar. Ya cuando tiene deformidades articulares, desviación cubital, cuello de cisne, tofos en la oreja, tofos en el tobillo, tofos en el codo, ya les he dicho, ya el diagnóstico no tiene mayor dificultad. Y por supuesto, ahí sindrómicamente ya no se va a presentar como mono u oligoartritis aguda, sino ya va a ser claramente una poliartritis crónica, ¿no? Que el paciente ya la tiene muchos años. Como les mencioné, probablemente una de las células del sistema inmune más importantes que reacciona contra estos cristales de urato monosódico precipitados en la articulación es el neutrófilo. Sin embargo, no es el único, ¿no? También están involucrados los macrófagos. Esto acá que dice NET se refiere a las trampas extracelulares de neutrófilos. Muy interesante también. Los que tengan curiosidad, lean NETs. Pero finalmente, digamos, se termina perpetuando un proceso inflamatorio dentro de la articulación que se mantiene de manera crónica, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de una poliartritis crónica, ¿no? Estos cristales de urato monosódico, al interactuar contra los leucocitos polimorfonucleares, generan o provocan una serie de activación de los mecanismos inflamatorios, ¿no? Como les dije, ¿no? Si el paciente está debutando como una monoartritis aguda, lo que hay que hacer es artrocentesis. ¿Por qué les dije? Porque si es artritis séptica, la canción, ¿no es cierto? Hay que actuar de inmediato. Pero podría ser que simplemente sea una enfermedad de depósito de cristales, como es una gota, donde yo el líquido articular lo mando a examinar. ¿Y qué me saldría? Bueno, si estuviéramos en clases físicas, les preguntaría uno por uno, ¿no es cierto? Pero como no estamos, mala suerte, ¿no? Saldría líquido inflamatorio, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántos leucocitos? Menos de 50.000, ¿sí? Porque si me sale más de 50.000, eso es más líquido purulento, ¿no? O sea, infeccioso. Bueno, pero acá me saldría un líquido inflamatorio y además uno manda a analizar la muestra a microscopio de luz polarizada y me saldrían cristales con birrefringencia fuertemente negativa, ¿no? Esta es la característica un poco de lo que es la gota. Estos cristales tienen esa propiedad que muchas veces en los libros los ponen así, ¿no? Para diferenciar gotas de otros cuadros de enfermedad de depósitos de cristales, como por ejemplo pseudogota, ¿no? Nos ponen, ¿no? Si te da birrefringencia negativa es una gota, si la birrefringencia es positiva es una pseudogota, ¿no? Lo cual podría pensar que solamente esa característica hace diferenciar a las enfermedades, lo cual no es así, ¿no? Lo hacen obviamente con fines académicos, con fines de preguntas, así que lo tienen que saber, pero para la práctica clínica lo cierto es que un cuadro de gota y de pseudogota muy difícil se van a confundir porque las características clínicas son bastante diferentes, ¿sí? Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, porque sí podría ser motivo de pregunta de examen que les pregunten por la birrefringencia y agarrarlos por ahí, ¿no? En el caso de los cristales de urato monosódico, tienen la propiedad, ¿no? De difractar la luz del microscopio de esa manera, ¿no? De darla de manera negativa, ¿no? No hay mucha ciencia para explicar eso, simplemente hay que acordarse, ¿no? Bien, ajá. La gota intercrítica o esta fase de la gota se refiere a los periodos asintomáticos, ¿no? Eso es lo que les dije, por eso esto es mucho motivo de automedicación. Si bien es cierto, como les comenté, el episodio puede ser sumamente doloroso, el episodio de inflamación articular,
Si el paciente reposa o se automedica con unos antiinflamatorios o peor, se automedica con corticoides, el episodio de inflamación articular va a ceder en pocos días, ¿no? Incluso sin tratamiento podría autolimitarse el episodio de inflamación articular. Y una vez que pasa el episodio de inflamación articular, el paciente está muchas semanas, meses, incluso años, completamente asintomático. No tiene problemas de inflamación articular ni nada por el estilo. El problema es que pasa, digamos, pasa un año más o pasan 2 años más y vuelve a ser otra crisis. Pasan algunos otros años más y ya no hace una crisis al año, empieza a hacer 2 o 3 crisis al año. Entonces, todo eso empieza a generar un círculo vicioso de episodios de inflamación articular, automedicación y por supuesto que ustedes entenderán que cuando el paciente se trata solamente con corticoides, solamente con AINES, se está tratando el dolor, la inflamación articular, por supuesto, pero los corticoides, los AINES, no bajan los niveles de ácido úrico. Entonces, inevitablemente, inexorablemente, el paciente se va a ir hacia gotatofasia crónica, ¿sí? ¿Se va a calmar el dolor, la inflamación? Sí, pues, pero van a pasar 20, 30 años y va a empezar a formar tofos, ¿no? Que obviamente es algo que no se quiere porque estos tofos no tienen nada de inocentes, ¿no? Sino que destruyen los tejidos, ¿no? Son granulomas que destruyen los tejidos sobre los cuales están posados, ¿no? Incluidas la articulación. Por eso que dan esta imagen tan característica de la boca, ¿no? De la gota, mejor dicho, que se denomina imagen ensacabocado, ¿no? Es como que ustedes hubieran venido con un palito de, siempre yo les digo, ¿no? Con una cucharita de helado y hubieran sacado esa parte del hueso, ¿no? Pues se dice ensacabocado, ¿no? Bueno, pero entonces la cosa es que, digamos, esta imagen nos sirve para recordar de que es por definición, la gota es una artritis erosiva, o sea, erosiona, destruye el hueso, destruye el cartílago, ¿sí? Igual que, por ejemplo, la artritis reumatoide. Ustedes saben, la artritis reumatoide también es una artritis erosiva, ¿no? También una artritis reumatoide también te puede dar esta imagen también, ¿no? Ahí ustedes saben otros tipos de artritis crónica que con más frecuencia no son erosivas, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos para el lupus. ¿Lupus puede comportarse como una artritis erosiva? Sí, pero la menor parte de pacientes, ¿no? La gran mayoría de los pacientes hacen episodios de inflamación articular, incluso se puede formar la articulación, como dijimos en el Yakut, ¿no? En la artropatía de Yakut, pero no es usual que se destruya el cartílago o el hueso, ¿no? En el caso del lupus es una artritis no erosiva. Bueno, pero gota es erosiva, ¿no? Entonces el tofo, como les dije, finalmente termina siendo un granuloma con gran capacidad de erosión. Más frecuente aparecen los tofos en las zonas donde uno apoya las articulaciones, ¿no? Zonas de roce, ¿no? Metatarsofalángicas, manos, tendones, codos, pabellones auriculares. Esto yo lo subrayo, me olvidé de cambiarle el color. Pero pabellones auriculares es bien importante, ¿no? Un tofo, digamos, un tofo de manos, pies, codos, a nadie se le va a escapar, ¿no es cierto? Fácil. Pero a veces los de pabellones auriculares, que incluso pueden ser a veces los primeros en salir, sí es un poquito más sutil, ¿no? O sea, si ustedes no los buscan acá en el pabellón auricular, no los van a encontrar, pues, ¿no? El otro problema con el ácido úrico es que, como les dije, ¿no? Como el problema está en que ese 10% que se filtra no lo puede excretar el riñón porque ya sobrepasó su capacidad, no hay tanto ácido úrico que ya no lo puede excretar el riñón, se empieza pues a precipitar en el riñón, ¿no? O sea, no solamente precipita en las articulaciones, en los tejidos perarticulares, sino que empieza a sobresaturar sus niveles al nivel del riñón, por lo tanto empieza a formar cálculos renales, ¿no? Entonces el otro problema con gota es la posibilidad de generar nefrolitiasis, ¿no? Así que esa es una cosa importante también a tener en cuenta, ¿no? La otra cosa que les ponen acá son las nefropatías por ácido úrico. La otra posibilidad que también puede pasar es que en lugar de precipitar hacia forma de cálculos, lo que pasa es que hay tanto ácido úrico en el sistema tubular del riñón que lo tape, ¿no? Entonces, eso se llama nefropatía por ácido úrico. Puede ocurrir, por ejemplo, cuando, por ejemplo, un paciente con una enfermedad mieloproliferativa, ¿no? Por ejemplo, se le somete a tratamientos oncológicos, ¿no? Inmunosupresores para bajar justamente la enfermedad del cáncer. Eso conlleva una rápida destrucción, una acelerada destrucción de las células, por lo tanto se liberan grandes cantidades de ácido úrico hacia el extracelular, ¿no? Y eso puede taponar el riñón y generar esta nefropatía por ácido úrico. Sin embargo, hay algunas estrategias, ¿no? Bastante bien conocidas por los oncólogos para evitar esa complicación, ¿no?
Generalmente hay que alcalinizar la orina, ¿no? Para hidratar adecuadamente al paciente para evitar esa complicación, ¿no? Bien, pero en el caso, digamos, de la gota como tal, ¿no? Sin irnos a otras ramas, la gota como tal, además de dar la nefrolitiasis, puede también provocar proteinuria, ¿no? O hipertensión, inclusive insuficiencia renal, pero en el contexto, digamos, de un síndrome metabólico, ¿no? O sea, ya como complicación, ¿no? De primera intención, digamos que una gota rápidamente malogra un riñón, no tanto, ¿no? No suele ser tan mala, digamos, por decirlo así, con el riñón, ¿no? Sino un paciente de repente que sí con mucho tiempo ha estado con proteinuria, encima es hipertenso, está subido de peso, síndrome metabólico, digamos, un paciente típico de gota con muchos años de la enfermedad sin control, sí pudiera llegar a este problema de la insuficiencia renal, ¿no? Pero lo más usual es encontrarlos con proteinuria sintomática. Bueno, como les dije, la hiperuricemia sintomática no se trata, ¿no? Nadie va a dar ahí allopurinol, ¿no? Febuxostat, ni nada por el estilo. Sí podemos ir tratando los problemas asociados, ¿no? Porque yo sé, o sea, si yo tengo un paciente con niveles elevados de ácido úrico, ahorita no me tiene artritis, nada, ¿no? Le he hecho un buen examen articular, no hay dolor articular, no hay inflamación articular, o sea, no hay gota, ¿no es cierto? Pero ya tiene los niveles elevados de ácido úrico y encima le veo que ya es hipertenso, o que tiene colesterol elevado, o que es diabético, o que es obeso, o que tiene síndrome metabólico. Entonces está comprando todos los boletos, ¿no es cierto?, para en unos años sí hacer una gota, ¿no? Sobre todo si tiene el background genético, ¿no? Entonces, trata eso, pues, ¿no? Si sabes que gota va con todo ese cortejo, ¿no? De estar subido de peso, tener síndrome metabólico, ser hipertenso, trate esos problemas para que esto en el futuro no vaya hacia una gota, ¿no? Pero como mencioné, dar allopurinol, febuxostato, en una hiperuricemia sintomática, no se trata, ¿ya? El episodio de dolor, la artritis gotosa aguda, inclusive, digamos, el debut, que sería lo importante, ¿no? Diagnosticar una gota al debut en el episodio de artritis gotosa aguda, el tratamiento no es nada difícil, pues por eso es que los pacientes se automedican, ¿no? Basta con tomar antiinflamatorios, puede ser cualquiera, ¿ya? Realmente hay algunas bibliografías que pueden encontrar que la indometacina va mejor, ¿no? Pero realmente no hay estudios head to head, ¿no? O sea, estudios que hayan comparado, digamos, que hayan estudiado comparativamente dos antiinflamatorios, en realidad con cualquier AINE les puede ir bien, ¿no? Naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, celecoxib, el que sea, ¿no? Por supuesto, a la dosis adecuada. Si fuera un paciente ya con un daño renal establecido, en el episodio agudo de gota muy difícilmente va a tener nefropatía, ¿sí? Ya les he dicho, cuando la nefropatía ocurre cuando el paciente tiene muchos años de la enfermedad y la enfermedad sin control, ¿no? Ahí podría haber daño sobre el riñón. Pero al debut de la gota, lo más seguro es que no va a tener ningún tipo de compromiso renal, ¿no? Un compromiso renal leve, un poco de proteinuria que para nada te contraindica utilizar AINES, ¿no? Así que los puedes utilizar con tranquilidad. Si se diera el caso, digamos, ya pongámonos más exquisitos, ¿no? Que sea un paciente que está haciendo un debut de gota, una artritis gotosa aguda, pero tiene el riñón malogrado por cualquier otra cosa, yo qué sé, porque es hipertenso, porque es diabético, lo que sea, ¿puedo utilizar los AINES? Sí puedes utilizar, pues, pero corrígeles la dosis. ¿Sí? O sea, no le vas a dar la dosis habitual, la dosis estándar. Corrige la dosis según la tasa de filtración glomerular y dale, ¿no? Porque uno podría cometer ese error, ¿no? Decir, no, este paciente tiene algún problema renal, entonces tiene absolutamente contraindicados los AINES, pero a ver, deja pues al paciente sin antiinflamatorio, ¿no? Ustedes saben, se maneja mucho riesgo-beneficio y encima se puede corregir la dosis, ¿no? ¿Qué más? Colchicina sí es un medicamento bien importante, bien interesante. Fíjense, los pacientes por automedicarse no llegan a este medicamento, ¿no? Que es sumamente importante para gota, porque no solamente se comporta como antiinflamatorio, fíjense que baja, ¿no? Tiene la propiedad de bajar esta interacción entre los cristales de ácido úrico y los leucocitos, que son los que terminan dando el proceso inflamatorio, como habíamos explicado, sino que colchicina tiene la propiedad que además se comporta como profiláctico. ¿Sí? O sea, no solamente al paciente lo ayuda durante el periodo de la crisis gotosa, sino que si el paciente lo toma durante un tiempo más, a pesar de que ya haya pasado el episodio agudo de gota, va a evitar este medicamento que haga nuevas crisis, ¿no? Así que es un medicamento muy importante, colchicina. Dicho ese paso, también es nefrotóxico, así que si tiene un paciente con problema renal, igual hay que corregir la dosis. Bien, si bien es cierto, nos importa mucho el tema de los fármacos y vamos a seguir revisando algunas cosas más, no se olviden que no todo es fármacos. Eso tienen que aprenderlo bien claro, ¿ya? No solo para reumatos, sino para todo.
uno tiene que, lo que se busca actualmente es ya no solamente un tratamiento integral, sino un tratamiento personalizado al paciente, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Ya hemos pasado ya digamos, la valla de la medicina basada en evidencias, ya se habla ahora de medicina personalizada, ¿no? Digamos, es lo ideal, ¿no? Y entonces, lo típico en gota es que generalmente se nos enseña qué no puede comer el paciente, ¿no? Porque como habíamos dicho, pueden precipitar ataques agudos de gota, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe que el paciente con gota no puede comer carnes rojas, no puede comer vísceras, no puede tomar alcohol, no puede comer carne de chancho, no puede comer mariscos, ¿sí? Sin embargo, pocas veces se nos enseña qué se puede comer el paciente con gota, ¿sí? Cuando probablemente lo que le interese más al paciente es saber qué sí puede comer respecto a lo que no puede comer, ¿no? Entonces, también aprendan qué dieta sí es recomendada para un paciente con gota, ¿no? Por supuesto, ustedes no van a ser nutriólogos, nos podemos apoyar, ¿no? En este tipo de profesionales para que nos ayuden con esto, pero siempre el paciente les va a preguntar, así que uno tiene que tener una idea general, ¿no? Un paciente con gota no tiene limitaciones, por ejemplo, para comer menestras, cereales de grano entero, pan, puede comer, digamos, lácteos que tengan poca grasa, ¿no? Como leches descremadas, yogur, ¿no? Las cerezas, ¿no? Los berries son muy buenos, digamos, son muy buenas frutas, ¿no? Tienen propiedades que ayudan a eliminar el ácido úrico. En general, tampoco tiene dificultades con los vegetales, ¿no? Entonces, esos son el tipo de alimentos que debería consumir el paciente, con gota, sobre todo hasta controlar la enfermedad, ¿no? Si yo logro controlar los niveles de ácido úrico con el tratamiento, ya obviamente puedo darle más libertades en lo que inicialmente tendría prohibido, ¿no? Eso también es importante aclararle al paciente con gota, porque imagínense que te prohíban todo este lado con las costumbres que tenemos, mejor dicho, las malas costumbres que tenemos, que te prohíban esto para toda la vida, es un poco complicado, ¿no? Es mejor explicarle al paciente que eh, con mucha probabilidad, si logramos normalizar los niveles de ácido úrico con los fármacos, pueda darse, evidentemente, ciertas licencias una vez que ya se haya controlado más adecuadamente la enfermedad, ¿no? Bien, otra forma que hay de tratar los episodios agudos de gotas es, por supuesto, con glucocorticoides. En general, van a encontrar en la bibliografía que se prefiere utilizar glucocorticoides a dosis bajas, por lo general menos de 20 miligramos de prednisona o sus equivalentes. Sin embargo, digamos, si tuvieran un paciente con contraindicación absoluta, ya digamos, ¿no? A los antiinflamatorios, o digamos no puede recibir tampoco colchicina, una buena opción es utilizar los glucocorticoides que en general no tienen mayores problemas de nefrotoxicidad, ¿no? Uno los puede dar tanto por vía sistémica, como les dije, ¿no? Dosis bajas de prednisona o equivalentes, o los puede inyectar, como están viendo en la imagen, de manera intraarticular, ¿no? Sea en la primera metatarsofalángea, en la rodilla, en el tobillo, lo que sea, ¿no? La inflamación, la articulación que esté más notoriamente inflamada, ¿no? De preferencia que esté inflamada, ¿no? Si solo hay artralgia, tengan sus reparos en infiltrar, ¿no? Por las cosas que comentábamos, corticoides, infiltrar corticoides específicamente, ¿no? Pero si hay todo el cortejo de proceso inflamatorio articular, realmente es una muy buena opción. Otra cosa que le suelen preguntar en los exámenes es el tema de alopurinol en artritis gotosa aguda. Fíjense lo que dice acá. En fase aguda de gota no es recomendable modificar los niveles plasmáticos de ácido úrico. ¿Esto por qué? El alopurinol es un medicamento que es capaz de bajar rápidamente los niveles de ácido úrico, ¿sí? Pero a veces esa alteración brusca en la curva, ¿no? de niveles de ácido úrico puede hacer que sí, si bien es cierto, baja los niveles de ácido úrico en sangre, puede hacer que el ácido úrico se precipite a las articulaciones y por lo tanto precipitar justamente un ataque de artritis gotosa aguda, ¿no? Entonces, por eso es que lo recomendable te dice, ¿no? Trata el episodio aguda con AINES, corticoides, colchicina y deja el alopurinol, ya lo puedes reiniciar recién unos días después de que el paciente haya superado la fase aguda de la gota, o sea, la artritis, ¿no? O sea, una vez que ya superó el episodio de inflamación articular, sea el tratamiento que le hayas dado, recién ahí le inicias alopurinol, ¿no? Y no concomitantemente. Es cierto que ya las guías más actuales un poco están desestimando esto, ¿no? Te dicen que si tú le das una buena profilaxis, sus colchicinas, sus antiinflamatorios al paciente, difícilmente te va a hacer un brote agudo de la enfermedad porque está, digamos, recibiendo el tratamiento. Sin embargo,
no confundamos las cosas. La bibliografía clásica sigue diciendo que en fase aguda mejor no alopurinol, ¿no? No alopurinol, no febuxostato. Mientras que el paciente está con la crisis artrítica, ¿no? Ya cuando el paciente ha pasado la fase de inflamación articular o ya está en fase de gota atofasia crónica, sí, ya perfectamente uno puede utilizar medicamentos que disminuyan los niveles de ácido úrico. De primera elección es alopurinol, inhibe la enzima que comentábamos al inicio, la santina oxidasa. Y el otro con el que se cuenta es con febuxostato, ¿no? En realidad, alopurinol se sigue prefiriendo de primera línea porque febuxostato se le encontró un problema que es que incrementa el riesgo cardiovascular, ¿no? Es un paciente que ya de base, ¿no? Por tener gota, inflamación crónica, síndrome metabólico, utilizar un medicamento que potencialmente tenga riesgo cardiovascular no sería una buena idea, ¿no? Por eso que alopurinol sigue siendo la primera línea. Lamentablemente, el alopurinol no es un medicamento inocente, ¿no? En población europea se ha visto que tiene con mucha frecuencia, provoca efectos cutáneos adversos, alérgicos, bastante serios, ¿no? Podría provocar eventualmente hasta un síndrome de Dres, ¿no? Eso, como siempre les digo en la práctica, felizmente no se ve con frecuencia en nuestro medio, así que la verdad que utilizamos alopurinol más o menos con bastante seguridad. Por supuesto, sí, hay que un poquito seguir el régimen de administración del alopurinol recomendado, ¿no? De repente iniciar con 100 miligramos y cada 2 semanas ir aumentando la dosis justamente para un poquito cuidar este problema de la reacción alérgica al medicamento, ¿no? El otro grupo de medicamentos que se pueden utilizar para bajar los niveles de ácido úrico son los medicamentos denominados uricosúricos, ¿no? Acá les menciono algunos: benzbromarona, sulfimpirazona, probenecid. En general, este grupo de medicamentos sí claramente van a estar contraindicados si es que el paciente no tiene una adecuada tasa de filtración glomerular, ¿no? Porque justamente el mecanismo de acción que utilizan es favorecer la eliminación del ácido úrico por el riñón, y si el riñón no está funcionando adecuadamente, pues obviamente no van a ser eficaces. Creo que esta ya es una de las últimas diapositivas. Es un caso ya que justamente es una gota atofasia. Se los pongo por lo exuberante del caso, para que vean lo que puede llegar a generar una gota. Por supuesto, eso no va a ser, no, digamos, estos grados extremos no lo van a desarrollar obviamente todos los pacientes. Este es un caso especialmente severo de gota, pero para que vean lo que puede generar la enfermedad, ¿no? Sin embargo, como les dije, ya diagnosticarlo en esta fase no tiene mucha gracia. Hay que diagnosticar la gota en artritis gotosa aguda, ¿no? Y dicho sea de paso, les menciono eso para las prácticas. Todos me traen casos con pacientes de gota atofasia crónica. Busquen bien, hay un montón de casos donde hay también debuts de artritis gotosa aguda, ¿no? Donde me interesaría más que lo sepan diagnosticar, o por lo menos lo sospechen para que lo deriven al especialista, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice este caso. Es un paciente de 52 años, tiene tiempo de enfermedad de 10 años, ha tenido, fíjense, artritis en las manos y pies, tiempo de enfermedad 10 años, ¿no? O sea, no tiene nada de agudo, ¿no es cierto? Esto ya es una artritis recontra crónica, ¿no? Distribución asimétrica, fíjense, eso es una característica de la gota, ¿no? Suele ser asimétrica, a diferencia, por ejemplo, de una artritis reumatoide que tiene una tendencia más a ser simétrica. La cosa es que este señor tomaba el alopurinol de manera irregular, ¿no? Es lo que está descrito en el caso. Siempre, por si acaso, les pongo la referencia de los casos clínicos que les comento para que ustedes los puedan revisar a detalle. Yo les traduzco la parte que me parece más importante, pues si lo quieren leer completo, entren al artículo. La mayoría de veces les pongo referencias o artículos que están perfectamente disponibles, ¿no? Para que no tengan dificultad. Bueno, pero tiene una serie de nódulos subcutáneos e intradérmicos. ¿Qué serán estos nódulos subcutáneos? Son los tofos, pues, ¿no? En manos, pies, nalgas, codos, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Hicieron el análisis del contenido de estos tofos y obviamente salen los cristales en forma de aguja, ¿no? Entonces, obviamente un tofo va a estar lleno de cristales, ¿no? Pero, digamos, olvídense de este caso clínico. Si tienen un paciente con un debut de una artritis gotosa aguda, no va a salir por un tofo, ¿no es cierto? Va a salir solamente líquido inflamatorio. Bueno, en ese líquido inflamatorio, ahí están los cristales. Ahí también están los cristales. En un tofo, obviamente están en muchísima más cantidad, pero en el derrame articular que provoca un episodio de debut de gota, también hay cristales. Pues y ahí sería lo interesante de diagnosticarlos, ¿no?
como les dije, ¿no? Todo eso que comentamos, que la podagra, que las articulaciones de miembros inferiores se afectan más, todo eso queda en el pasado o ya no se cumple cuando el paciente tiene una gota atofacia ya crónica, ¿no? De muchos años de evolución. Ahí ya la gota no prefiere los tobillos, las rodillas, la primera metatarsal falángica ya afecta todas las articulaciones que quiera, codos, manos, como ven acá, ¿no? Acá uno podría decir hasta hay un poco de simetría, porque finalmente están afectados ambas manos, ¿no? Más que todo se refieren a asimétrico, el compromiso asimétrico cuando el paciente hace el debut, ¿no? Usualmente solo se inflama uno de los dos dedos gordos del pie o primer dedo, si le quieren decir así, o una sola rodilla o un solo tobillo, ¿no? Generalmente eso se refiere con que es asimétrico, ¿no? Pero ya en fase tofacia crónica ya es, ¿no? Eh, ya pierde esa característica, ¿no? Incluso si ustedes buscan imágenes de pacientes con gota atofasia crónica, ya no solamente ven esta característica de que los dedos están así todos hinchados por los tofos, sino ya pueden encontrar enfermedades en cuello de cisne, en ojal, desviación en Z, desviación cubital, ¿no? O sea, todas las cosas que saben ustedes de artritis reumatoide, bueno, esas mismas deformidades las puede también provocar la gota ya hacia su fase destructiva, hacia su fase de gota atofasia crónica, porque finalmente digamos, lo que genera ese tipo de lesiones es la destrucción articular, ¿no? Y hemos dicho que tanto la artritis reumatoide como la gota se comportan como artritis erosivas, ¿no? Enfermedades que destruyen el cartílago. Igual este es otro paciente, ¿no? Que también no tiene, digamos, dificultades diagnósticas desde el punto de vista del examen físico. Fíjense, los los tofos son bastante exuberantes. Pero acá lo que llama la atención, o se los puse porque fíjense, pasa en un paciente joven, ¿no? Y ya en fase de etofasia crónica, ¿no? Si bien hemos dicho que muchas veces entre una y otra fase pueden pasar 20, 10, 15 años, hay pacientes, ¿no? Que por ya cuestiones genéticas no muy bien definidas, pueden hacer formas agresivas de la enfermedad, ¿no? Y rápidamente evolucionar, ¿no? Fíjense, el paciente de 32 años ya tiene tofos, ¿no? Esto es rarísimo de ver, pero se puede ver, ¿no? Se puede ver, ¿no? ¿Qué otra cosa más para agregar? Por ejemplo, en este paciente, ya ¿qué gracia tendría hacer la artrocentesis, ver los cristales de urato monosódico? Ninguna, ¿no? Acá ya abren el tofo un poquito con un bisturí, sacan el contenido del tofo, lo ven en un microscopio, ya ni siquiera necesitan un microscopio de luz polarizada, en un microscopio óptico, ¿no? El microscopio más simple que tengan, analizan el contenido del tofo y ahí ven los cristales, ¿no? Pero solamente, digamos, con fines académicos. Esto ya no tiene chiste hacer la artrocentesis ni nada, ¿no? El diagnóstico es evidente, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen esta presentación, basta con que el ácido úrico les salga elevado, ya tienen, pues, el diagnóstico, ¿no? No hay necesidad de analizar los cristales, ¿no? Más que todo, ese análisis de los cristales va a ser cuando el paciente esté debutando la enfermedad, ¿no? En fase de artritis gotosa aguda, antes, por supuesto, de que se desarrolle la gota intercrítica o la gota atofasia crónica, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense esta imagen, fíjense lo dañina que puede ser esta artritis, ¿no? Acá, por ejemplo, los huesos del carpo, ¿no? Tanto de la mano derecha como de la mano izquierda, no se distinguen, ¿no? No se pueden individualizar, ¿no? Si ustedes ponen radiografía de manos y muñecas normal y compárenla con esta radiografía, ¿no? Acá ustedes pueden, en una radiografía normal, pueden individualizar y nombrar a cada uno de los huesos con su nombre propio, ¿no? Miren lo que ha hecho esta gota con este paciente, ¿no? Ha convertido los huesos que son individuales, los ha convertido en una sola masa ósea, ¿no? Así que bueno, puede ser muy, muy, muy destructiva en algunos casos, ¿no? Hay, por supuesto, digamos, así como les muestro estos extremos de gravedad, hay pacientes que hacen gotas recontra leves, ¿no? O sea, pacientes que muy ocasionalmente toman su antiinflamatorio, se cuidan con la dieta y no requieren más, ¿no? Toman su colchicina, a veces profiláctica, ¿no? Pero muchas veces se cuidan tanto con la dieta, digamos, ya han cogido esa disciplina de no comer carnes rojas, no consumir alcohol, etcétera, que, digamos, solo requieren antiinflamatorios durante algunos días y nada más, ¿no? No tienen que estar tomando un montón de fármacos, ¿no? Entonces, es por eso que yo, por ejemplo, en mi práctica, mira, acá les traje la radiografía, por si acaso me preguntan los huesos de la mano y no me acuerda, ¿no? Fíjense cómo acá uno ve los huesos completamente individuales, ¿no? Uno puede decir, ok, este es el trapezoide, este es el trapecio, este es el escafoides, ¿no? En cambio, fíjense en esta radiografía acá yo no distingo nada, ¿no?
Se ve como una sola masa ósea. Entonces, una cosa muy seria cuando es una enfermedad. Entonces, les decía, ¿no? Yo, esta ya es la última diapositiva, pero antes de entrar a esta, una de las últimas, yo cuando diagnostico pacientes con gota, ¿no? Tiendo a decirles esto, ¿no? O sea, la mala noticia con gota es que no deja de ser una poliartritis crónica, ¿no? Es una enfermedad que el paciente la va a tener toda la vida, ¿no? Es una poliartritis crónica, ¿no? Por definición. Pero quizá la buena noticia con gota sea que, a diferencia de otros tipos de artritis crónica que han podido revisar durante el curso, gota, si no es uno de esos casos espectaculares como les acabo de mostrar, digamos, es una gota muy agresiva, muchas veces el paciente cuidando muy bien su estilo de vida, pocos fármacos, muy pocos fármacos, ¿no? A diferencia de otras artritis crónicas como artritis reumatoide, lupus, donde el paciente, ustedes saben, puede tener fácilmente, puede estar con 3, 4 medicamentos al mismo tiempo, ¿no? El caso de gota, no. Hay pacientes que prefieren cuidar su estilo de vida y no estar mucho dependiendo de los medicamentos, ¿no? Hay formas, obviamente, más leves de la enfermedad, ¿no? Bueno, su clase en realidad por sílabus es gota, ¿no? Con eso ya habríamos terminado. Sin embargo, en general, ah, el tema de gota está dentro de las artropatías por depósito, ¿no? Por depósito de cristales. Entonces, por lo menos conozcamos la diferencia con pseudogota, ¿no? Donde ya, por supuesto, el depósito no van a ser cristales de urato monosódico, sino van a ser cristales, cristales de pirofosfato de calcio, ¿no? Como les dije, ¿no? A veces en los libros solamente nos ponen la diferencia en las características, microscópicas de los cristales o en la forma de los cristales. Sin embargo, sepan ustedes que no es la diferencia, ¿no? Clínicamente hay una diferencia abismal entre una gota y una pseudogota, ¿no? Como ven acá, por ejemplo, la gota, acá lo que representan es nuevamente la podagra, ¿no? O sea, esa afectación que tiene, sobre todo por la primera metatarsofalángicas, este, la formación de los tofos, ¿no? Tan característicos de la gota. En cambio, en el caso de una pseudogota, no hay nada de eso, ¿no? No hay formación de tofos ni nada por el estilo. En realidad, la pseudogota se comporta más como una osteoartritis, digamos, es un factor que precipita un desarrollo rápido, por ejemplo, de osteoartritis, ¿no? Y que da una imagen muy característica en la radiografía, por ejemplo, de rodilla, que es esta, ¿no? Esta calcificación a nivel intraarticular que se denomina condrocalcinosis, ¿no? Dicho sea de paso, no solamente se puede ver en la rodilla, la condrocalcinosis también se puede ver, por ejemplo, en la mano, ¿no? Pero como les dije, ¿no? El perfil clínico es completamente diferente, ¿no? Fíjense, gota, hemos dicho, es una enfermedad de adultos, quizá adultos jóvenes, la presentación. En cambio, una pseudogota es una enfermedad propia de pacientes mayores de 80 años, ¿no? O sea, el perfil clínico, epidemiológico del paciente es completamente diferente, ¿no? Así que no hay mucha posibilidad, digamos, de confundirlas. Sin embargo, si hubieran dudas, como les digo, la diferenciación tendría que ir por acá, por la diferenciación de la birrefringencia de los cristales. En este caso, la birrefringencia es débilmente positivo. La forma también de los cristales son diferentes, ¿no? Los cristales de urato monosódico son en forma de aguja. Los cristales de la pseudogota son romboidales, ¿no? Acá, por supuesto, el tratamiento no tiene nada que ver con bajar niveles de ácido úrico ni nada por el estilo. Es decir, que simplemente es una enfermedad en la que hay un poco este depósito de cristales de pirofosfato de calcio acelera el proceso degenerativo, ¿no? O sea, hace que, por ejemplo, una osteoartritis se desarrolle de manera más rápida, ¿no? Entonces, un medicamento que nos puede ayudar mucho para evitar ese depósito de cristales de pirofosfato es colchicina, ¿no? Colchicina a dosis bajas, pero luego el tratamiento será exactamente igual que para cualquier osteoartritis de rodilla común y silvestre, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes ya han estudiado. AINES, paracetamol, AINES, antiinflamatorios tópicos, antiinflamatorios sistémicos, inyección intraarticular de corticoides, lo que sea, ¿no? Como una osteoartritis de rodilla, pero teniendo eso en mente que además de esos medicamentos que nos servirían para cualquier osteoartritis, si uno añade colchicina, va a hacer que no genere mucha inflamación con la interacción de los cristales de pirofosfato de calcio en este caso, ¿no? Entonces, como les dije, ¿no? Esta es la imagen característica de la condrocalcinosis, ¿no? De las pseudogotas, como que estuviera calcificado acá, ¿no? Esta zona del menisco en la rodilla, como si se ve acá, radio intenso, ¿no? Radio lúcido.
Les dije, no solamente se puede ver en rodilla, en rodilla es lo más característico, ¿no? Es lo que se conoce como condrocalcinosis. También se pudiera ver acá a nivel del carpo también, ¿no? En este ligamento triangular del carpo, ¿no? Bien, eso es todo, creo. No sé si hubiera alguna pregunta. ¿Todo claro con gota? Ya, listo chicos, entonces muy bien. Si no hay preguntas, ya estaríamos terminando las clases teóricas conmigo. Espero que hayan sido de provecho para todos ustedes y nada, ¿no? Como siempre les digo, si hubieran dudas a través de sus delegados, me pueden hacer llegar sus consultas, ¿no? No tengo ningún problema. Estudien chicos, estudien, ¿ya? Generalmente yo no tengo mucho problema con el tema de las preguntas del examen porque la bibliografía que yo utilizo y siempre los digo, lo que está escrito en las diapositivas es el seteo. Pero generalmente yo tengo tendencia más a preguntarles lo que yo les hablo, porque considero que eso es lo más importante, ¿no? La información está escrita en todo sitio, ¿no? Pero a veces lo que uno les enseña por lo que ha visto es quizá a veces lo que tenga más valor, ¿no? Así que hasta no se confíen en leer las diapositivas, procuren estudiar lo que se les ha dicho y por supuesto, más allá de los exámenes o la pregunta del examen, amplíen ustedes estudiando más, ¿no? Entre más sepan, obviamente van a entender mejor las cosas. Listo chicos, entonces eso sería todo conmigo, cuídense.